La Hora Deportiva. Buenas noches y bienvenidos al nuevo Space de La Hora Deportiva en su edición de básquet. Tiempo de eliminatorias de ascenso a Primera FEP con esa emoción y adrenalina para nada comparable a los 26 partidos anteriores de la Liga regular. Ponferrada y Albacete protagonizaron este domingo en el Lidia Valentín un partido de ida de su serie de octavos de final que tuvo absolutamente de todo, con ambos equipos poniendo sus cartas sobre la mesa. O mejor dicho, varios partidos condensados en 40 minutos. Desde un inicio a cara de perro, con rápidas posesiones y tanteo alto, hasta un desenlace donde el juego tosco y empantanado fueron los protagonistas. Hay mucho que analizar y lo haremos a lo largo de los próximos minutos, pero quedémonos en que después de las alternativas en el marcador por parte de uno y otro equipo, el 73-74 final se puede considerar justo a tenor de lo visto en la pista. Un punto de diferencia que en la práctica es un empate técnico, siendo con diferencia la eliminatoria más igualada de todas. Y en un fin de semana con resultados por lo menos llamativos, con el +30 que le endosó Córdoba a Castelló en la serie de campeones de Giria Valladolid, mucho las cosas a la escuadra de David Barrio. Pero mucho cuidado, que no sería la primera vez que se ven remontadas de gran escala en el partido de vuelta. Volviendo a nosotros, estamos al descanso de un partido de 80 minutos con la particularidad de que la segunda parte se disputará en el pabellón del Parque de Albacete y en uno de los escenarios donde el público más aprieta de toda la segunda fe. Sin duda, una ventaja importante para los manchegos o tal vez una presión extra para el equipo a priori favorito, tal y como exponía, no sé si sinceramente o no, el entrenador de Albacete, David Varela, al acabar el partido en el Toralín, quien defendía que la serie seguía al 50% de posibilidades para cada equipo. Y antes de presentar a los colaboradores que me acompañan y nos metamos en harina, comentaros un detalle que puede que sea simplemente anecdótico, pero que no quería dejar pasar por alto: la comunicación no verbal de los entrenadores en la sala de prensa. Y aquí, al que se vio en un estado de completa relajación y muy sonriente, era Oriol Pozo. Como pocas veces le he visto esta temporada al acabar el choque. ¿Tendrá un plan que no conocemos para el partido de vuelta? Bueno, pues ahora sí, presentamos a los colaboradores de esta noche. Borja Barredo, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal a todos, Rubén? Y Abelino García, buenas noches. Hola, Rubén, buenas noches. Hola, Borja. ¿Qué tal estamos, Bueno. amigo? Bien, gracias. Bueno. ¿Y tú? Pues bien, hombre, expectante y contento. Antes de continuar, Rubén, si me Dinos. permites, y en esta entrada de Space que has estado tan bueno, me gustaría dar las gracias a todos aquellos oyentes que nos han escuchado la semana pasada. Quizás hayamos hecho récord en cuanto a escuchas de Twitter y, hombre, está claro que el traer a Merlo, a Chivi Merlo, pues ha sido un acierto, ¿no? Pero sobre todo a todos los oyentes que tenemos, que seguro que habrá de Albacete, de Ponferrada y varios sitios, darle las gracias y esperemos seguir haciéndolo lo mejor posible y que nos sigan recomendando para que escuchen nuestras pequeñas tertulias. Segundo lo dicho, bueno, matizar. Sí que de las escuchas más, del mayor registro de escuchas, la entrevista al Chivi Merlo de la pasada semana, en torno a los, pero bueno, el récord está en un episodio que tú y yo conocemos, que sirvió como ejemplo de motivación a jugadores y demás. Pero Si bueno. hay que llamar zopenco a alguien para ganar audiencia, yo me adapto, Rubén, tú lo sabes. Oye, que yo quiero ir a Albacete, que alguna vez. No quiero que me prohíban el paso, ya te lo digo también. Cuando llegue a la Roda o a algún sitio de estos, que me pongan una barrera. Bueno, vamos a dar paso, vamos a saludar ahora en breve a Ángel Álvarez, que ya se está incorporando ahora mismo. Pero la primera pregunta, creo que Ángel nos va a escuchar también, directa. Y solo vale contestar sí o no. No vamos a argumentar de momento. Un sí o un no, nada más, ¿vale? Borja Barredo, ¿pasa Ponferrada a la eliminatoria, sí o no? Si está Vergens, sí. No, matiz, sí o no. Venga, sí. Vale. Abelino, ¿sí o no? No. Ángel Álvarez, buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches.
que acabo de ¿Has entrar. escuchado la pregunta, sí o no? He Directa escuchado la por... pregunta y he escuchado a Oriol Pozo, y Oriol Pozo es muy pesimista con que esté Bergens. Me ¿Sí o no, gustaría pensar que Ángel? sí. ¿Eh? ¿Sí o no? De momento sí o no, sin argumentar. Apuesto desgraciadamente más por el no. Bueno, pues yo apuesto también por el no, a pesar de que la entrada sea un poquito optimista. 3-1 para el no, el único optimista Borja. A priori. Lo puedo argumentar, ¿eh? Vale, pues ahora va a ser tiempo de argumentar en este sentido, pero creo que vamos a empezar desde el principio y luego ya, si queréis, entramos en por qué nuestras respuestas y por qué lo vemos así en este sentido, pero seguramente muchos vayamos en la línea de lo que ha dicho, de lo que ha dicho Borja. Empezamos por el partido, si os parece, del pasado domingo en el Lidia Valentín, 73-74. Bueno, pues lo que decía la introducción, un partido que tuvo dos fases muy diferenciadas. Una primera hasta el descanso, donde pues los equipos fueron abiertamente ahí a intercambio de golpes, a ataques muy rápidos, altas puntuaciones, aunque bueno, ya se veían pues un poquito de detalles de lo que planteaban unos y otros. Y bueno, que Albacete nos ha planteado un plan de partido al que tal vez no estábamos acostumbrados esta temporada, pero tampoco tiene que resultar una sorpresa. No conceder en el juego interior, de nuevo pues defensas intensas sobre Riley Hayes, que era claramente, lo tenía señalado como la gran amenaza de Ponferrada, y luego ya veremos que hoy ha vuelto a señalarlo David Varela en sala de prensa como su principal amenaza, para la principal amenaza berciana. Y luego, pues era curioso porque muchas veces renunciaron a pelear el rebote ofensivo y muchas veces se lo concedían a Ponferrada, priorizando un rápido balance defensivo para evitar que los de Oriol Pozo corriesen y jugasen al estilo que a ellos les gusta. Pues balance defensivo, colapsar el aro, y luego en defensa también se pudo ver cómo los exteriores metían muchas manos y la prioridad era incomodar a los exteriores nuestros y a nuestros bases. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues el partido tuvo bastantes alternativas, pocas diferencias. Sí que es cierto que al principio tal vez Albacete tuvo ligeras ventajas. Nuestros mejores minutos fueron en la reanudación, que nos llegamos a poner 11 arriba, que se ha señalado varias veces a lo largo de esta semana, pero ojo, que ese 11 arriba para mí no es muy relevante porque rápidamente nos lo recortaron. Un 0-7 con un 3+1 de Juan Yerrezuelo, con falta incluida de Antonio Morales, y un triple después de una finta que se traga David. Bueno, pues los últimos minutos, según lo pudimos ver bajo mi punto de vista, era un auténtico sufrimiento poder sumar. El partido se embarró muchísimo, realmente pues un poquito por la propuesta, yo creo que principalmente de Albacete, aunque desde el banquillo manchego se señala que el que está más cómodo con este juego es Ponferrada. Yo creo que más bien al contrario. Y bueno, pues un poquito sacando petróleo desde donde se podía, es principalmente lo que podía hacer Hayes, sacando faltas, sacando tiros libres, y al final yo creo que hasta el -1 es un buen resultado, que se entienda lo que estoy diciendo, porque yo temía porque fuese un poquito hasta más alto a tenor del atasco que están evidenciando la escuadra de Oriol Pozo. A partir de ahí, chicos, vuestro análisis, pero os dejo una serie de preguntas que si queréis me las contestáis ahora o si queréis las dejamos para un poquito más adelante. Son las siguientes, escuchad. Recursos del Ciudad de Ponferrada jugando en estático. ¿Qué os ha parecido? En general, pocos, muchos, nos condiciona. Creo que ya sé por dónde van a ir las respuestas, pero os la lanzo. Quiero también preguntaros por el partido de los jugadores exteriores y en particular
de los bases, de Orrit y de Cera. Preguntaros también si habríais jugado más tiempo con Gueye en pista, que la verdad es que el jugador, para mí, jugó bastante bien el tiempo que estuvo, sobre todo la segunda parte. Y en particular por el emparejamiento entre Antonio Morales y Juan y Herrezuelo, en este sentido. Quiero dejar claro que yo pienso que el partido de Ponferrada pues poco más se le puede pedir, pero sí que hay algunos aspectos de mejora que igual podemos incidir sobre ellos y claves para intentar competir en Albacete este fin de semana. A partir de ahí, el que quiera que empiece. Abelino, como estás de invitado, empieza tú. Venga, tu valoración. Siempre empiezo yo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que se abusó demasiado en el juego interior, querer meter el balón a Hayes constantemente. Creo que se compartió un poco el balón en ese sentido. Ahí, evidentemente, hay mucho más recursos. Yo creo que Ponferrada jugó a meter canastas en transición y, como bien dices, que además es uno de sus fuertes. Esto lo tenía bastante bien estudiado Albacete y tienes toda la razón, Rubén, en cuanto a que renuncian al rebote ofensivo para proteger el aro en balance defensivo, cosa que no hizo bien Ponferrada. Albacete también anota con facilidad en transiciones rápidas, incluso después de canasta, y ahí creo que fue uno de los errores y de los puntos a mejorar, contestando una de tus preguntas de cara al partido contra Albacete para competirlo. A mí Ponferrada, más allá de lo táctico, digamos, me gustó en cuanto a competir el partido. Estuvo, como bien dices, además hubo un parcial que se pusieron 11 arriba. Me gustó cómo compitió el partido, me gustó la forma de afrontarlo, me gustó el que no se desconectaron del partido en ningún momento, cosa que venía ocurriendo quizás demasiadas ocasiones a lo largo de la temporada. Y aunque yo ya he dicho que no pasa de eliminatoria, lo digo simplemente por el factor cancha. Creo que Albacete, en la pista de Albacete, es una pista complicada, es una pista muy distinta a lo que estamos acostumbrados y puede ser un factor determinante para el paso de Ponferrada. Bueno, a mí, si me permitís, yo antes de nada os quiero decir que a mí Albacete me ha gustado mucho como equipo. Creo que quizás es un equipo que, aunque hay jugadores que te llaman la atención, no hay una individualidad completa de jugadores que digas que son superclases. Bueno, podemos decir el propio Chivi Merlo, ¿no? Pero sí es verdad que es un equipo que está muy, muy trabajado. Con respecto a este partido, se ha demostrado además un equipo que sabe competir, que sabe aguantar los arreones del equipo local, en este caso Iónica Ponferrada, que sabe en qué momento parar el ritmo y que yo creo que, bien lo ha analizado Rubén, pero yo creo que hay dos partidos dentro de uno. Lo primero que hay que tener claro, y el oyente se lo tiene que entender, que estos son eliminatorias a 80 minutos, donde precisamente en el primer mini partido, que es la ida, ahí se juega tácticamente un partido que seguramente no veamos en la vuelta. Y como bien ha dicho Avelino, es verdad que quizás se pecó en exceso de cuando el bloqueo directo cambiaba, cuando se hacía un primer bloqueo directo cambiaba rápidamente Albacete, pues se jugó directo la ventaja para Hayes y muchas veces Hayes lo hizo bien y otras veces pues no dobló o no buscaba las esquinas Roqueque y demás, ¿vale? En estos mini partidos yo creo que el ganador fue Albacete. Eso no significa que nosotros lo hayamos hecho mal, o sea, eso lo que significa que Albacete jugó mejor en lo que es el partido en lo táctico y luego hay jugadores que llamaron la atención que no estaba previsible como eran Boroni, ¿no? Yo no tenía la idea de que este jugador fuera a ser tan determinante. Ante la pregunta que tú haces, Rubén, yo creo que vamos a ver un partido completamente distinto en la vuelta, en el que estoy seguro que Oriol a sus propios jugadores les ha puesto mini vídeos, mini cortes de qué trabajo deben de hacer, ¿vale? Y creo sinceramente, y pienso que soy optimista, para la vuelta, si tenemos un partido en el que está Vergens, es una rotación más en el exterior, aunque me dé 5 o 10 minutos, creo que va a ayudar. Si no está Vergens, yo creo que lo que no puede perder Ponferrada es su estilo de juego. Y cuando ha corrido, cuando ha jugado transiciones, cuando ha reboteado, ha competido. Y algo muy importante, y esto es una crítica a Oriol, este tipo de competiciones, este tipo de mini partidos, este tipo de playoff, aquí hay que rotar mucho. Y la segunda unidad hay que ponerla en pista. Aquí hay jugadores que necesitamos de ellos sí o sí. Y no puedes estar jugando el último cuarto con 6 jugadores. Yo lo siento, pero a lo mejor es la única crítica que he hecho en todo el año a Oriol, pero creo que es importante a tener en cuenta. En el primer cuarto se rota mucho, aparece Gueye, aparece Sima corriendo, Fera está muy bien.
Y esa situación la tienes que seguir provocando en el tercer y el último cuarto. Tú tienes que ir a un ritmo muy, muy alto. Albacete no le puedes estar jugando a situaciones largas de juego, a un partido lento, porque te va a comer. Porque hemos visto que cuando Albacete quiso y paró el partido, nosotros nos vinimos un poco abajo. Entonces, pienso sinceramente que el míster tiene que empezar a contar con más jugadores para este partido de vuelta y llegar físicamente más finos. Que yo creo que es donde va a verse. Si llegamos al final del partido a unos 5 puntos, 6 puntos abajo, en el último cuarto ya veréis cómo tendremos opciones de llevarnos la eliminatoria. Ángel. Bueno, han dicho ya muchísimas cosas, tanto Abelino como Borja, en las que estoy bastante de acuerdo. Lo que hay es que, sobre todo, visto lo visto, yo vi a un Albacete que, como bien habéis dicho, no tiene ninguna estrella. Es un conjunto muy homogéneo, es un conjunto que saben a lo que juegan. A mí me pareció, sin conocerlo, porque era un equipo, yo del otro grupo no controlo nada, era un equipo que no había visto en toda la temporada y me pareció un equipo muy trabajado. Saben en cada momento lo que tienen que hacer. A pesar de los buenos parciales en algunos momentos de Ponferrada, especialmente en ese tercer cuarto donde nos llegamos a ir de 11 puntos con un parcial importante de más 11 o más 12, no se vinieron abajo, siguieron trabajando, siguieron creyendo en lo que hacían. Bastante bien dirigidos por el jugador del Ponferrada, Silvano Merlo, con bastante equilibrio entre el juego interior y el juego exterior, yo es lo que vi, y que Ponferrada tiene que plantearlo a lo mismo, ¿no? Hacer un partido largo, no desconectarse, ahí va a ser importantísimo que esos buenos momentos que nosotros hemos tenido en Ponferrada, apoyados por nuestro público, sabemos que ellos los van a tener allí. Puede haber momentos en cualquier momento del partido. Imagínate que está el primer cuarto, vamos delante, y luego en el segundo cuarto, el tercer cuarto, te meten un parcial de 10, 12, 0. Ahí no venirse abajo, ahí no desconectarse y seguir enganchados al partido aunque se vayan de 8 o 10 puntos, ¿no? Eso va a ser una de las claves y para eso, como bien dice Borja, hay que rotar mucho y rotar bien al equipo y poder llegar con opciones a los minutos finales, ¿no? Y con los jugadores importantes dentro de lo que cabe más o menos frescos. Y eso es lo que veo. Somos dos equipos sin grandes individualidades, sin grandes estrellas y bastante igualados. Eso se vio en este partido. Ahora hay que ver allí cómo se adapta. Yo no conozco el ambiente de Albacete, no conozco esa cancha y no sabemos cómo nos podemos adaptar. Sobre el tema Bergens, hombre, está claro que es una rotación importantísima, pero como bien dijo Oriol Pozo, a Bergens hay que tenerlo bien. Si Bergens va a estar medio arrastrándose, te va a restar más que cualquier jugador, aunque tenga menos nivel que él, que esté sano, ¿no? Entonces, bueno, es una pena lo que nos ha pasado con Treviño y Bergens, pero bueno, los que estén yo creo que lo tienen que dar el máximo, ¿no? En este encuentro ha habido jugadores que yo creo que son importantes, bueno, ya luego hablaremos de ello, que no dieron el rendimiento que pueden dar, creo que pueden dar mucho más, pero otros que, por así decirlo, de segunda fila, saliendo del banquillo, que creo que han cometido bien, que han cumplido bien con su cometido. Veremos a ver allí en Albacete. Yo es que no visualizo muchos partidos, pero no tengo ni idea de lo que puede pasar allí. Ojalá por lo menos lo compitamos hasta el final y estemos dentro del partido y llegamos con opciones. Bueno, a ver, queda claro que lo que nos ha planteado Albacete no lo habíamos visto en toda la temporada. Ya que habéis mencionado varias veces el tema de Bergens, que yo también estoy de acuerdo que bueno, es una obviedad, no descubrimos la pólvora, que es muy distinto tenerlo a en detalle porque al acabar el partido me comentaban que Jamie Bergens, pues al parecer ya tenía la rotura fibrilar cicatrizada, pero bueno, ya sabéis que este tipo de lesiones, sin querer jugar a ser chamanes, como decía Borja la semana pasada, depende mucho también de las sensaciones del jugador. Entonces sí que parece que todavía le dolía. Ya son tipos de lesiones que dependen mucho de su nivel de confianza. También ahí la cabeza influye mucho. Y a ver, tema de compromiso de Bergens es indudable en este sentido. Me lo asegura absolutamente todo el mundo. Pero luego ya el tema de los dolores y demás ya es algo un poquito más
personal, subjetivo, el tema de la tolerancia a los umbrales de dolor. Y bueno, pues si escuchasteis la rueda de prensa de Oriol Pozo en la previa que compareció, está pendiente de pruebas definitivas, no ha entrenado. No se le veía que fuese precisamente optimista. Decía que, bueno, que ya veremos a ver el resultado que dan estas pruebas y si el jugador puede entrenar y en las condiciones que puede estar. A ver, Albacete, yo creo que su principal fortaleza está, o por lo menos a nivel ofensivo, a nivel de aportación en puntos, está en el juego exterior. Hay muchísimos jugadores que tienen capacidad de amenazar el tiro o jugarse el 1 contra 1. En este aspecto sufrimos mucho y eso tal vez es de lo que carecemos nosotros ahora mismo, sobre todo en un jugador que te pueda entrar en el juego del 1 contra 1 y no recurrir tanto al lanzamiento exterior, que es lo que está mostrando Ponferrada. Ese jugador de ese perfil indudablemente pues es Bergens. Entonces, si está él, pues una amenaza ofensiva más, que duda cabe, pero tiene que estar bien para un partido que va a tener mucha exigencia física, que ya lo habéis visto, que los jugadores de Albacete no hacen prisioneros, que ya en el momento que está el balón circulando por el perímetro, muchas manos, muchos contactos y muchas dificultades que había los jugadores exteriores nuestros. Entonces, bueno, esta es la situación que hay a día de hoy con Bergens. Mira, Rubén, yo con el tema de Bergens, ojalá quiero pensar que es toda una táctica y que luego que lo veremos entrenando y que lo veremos jugando este fin de semana, ¿no? Si no fuera así, como bien has dicho tú, Rubén, si está para jugar bien y si no está para jugar, nada, a confiar en los jugadores que tenemos y hacia adelante. A mí me gusta ver muchas veces a Orri y a Cera en pista. Creo que Sergio no lo ha hecho mal en labores defensivas en los minutos que ha estado. Y quizás ahí es el lugar donde a lo mejor el equipo no tiene que rotar tanto, ¿no? Porque yo creo que se compenetran también Cera y Orriz, que yo creo que compiten bien, ¿no? Y esos son los dos puestos que quizás pueden pasar de 30 minutos porque físicamente creo que puede y aparte se entiende muy bien, ¿no? Yo con este tema de Berges ya lo tengo claro. Yo sí es verdad que mis dudas que me generan es un poquito, y eso lo hablaba yo con Avelino. Avelino es un entrenador que trabaja mucho el scouting y él analiza mucho también el rival, ¿no? Y está viendo continuamente. Y yo creo, Avelino, que me comentes, porque estuvimos viendo el partido juntos, hablando juntos mientras lo veíamos, que me comentes, por ejemplo, esas situaciones de ataque del míster, ¿no? De Oriol. Yo creo, como tú, y si me corriges si me equivoco, que quizás tácticamente debemos de castigar un poquito más a Albacete. Me explico. Yo creo sinceramente que el equipo debe correr, el equipo debe ser duro atrás y debe ir a un ritmo alto. El equipo tiene que apoyarse en jugadores como Gueye, que te va a aguantar el ritmo. Creo que tiene que darle minutos a Sima también en lo físico. Entonces tenemos que ir a un partido a lo físico. Y si es verdad que cuando tenemos en pista el quinteto de gala, que a día de hoy es Orri, Cera, o Keke en el alero, y bueno, Black y Hayes, o Morales y Hayes, pues es verdad que a lo mejor hacer un planteamiento táctico un poquito más de más calidad, ¿no? Abrino, me dirás tu opinión, pero yo quizás es lo único que a lo mejor le echo un poquito en cara a Oriol en este tipo de partidos que se conocen tanto los equipos, que esto lo tiene que entender el oyente, se hace tanto scouting, tanto contra scouting, que hay que tirar un poquito de pizarra y un poquito de entrenamientos mañana y tarde para sacar nuevas ideas. Sí, estoy muy de acuerdo. Dos cosas. Por cuanto a Bergens, las roturas son traicioneras, no es un esguince que puedes jugar con dolor. Te escayolas el tobillo antes de jugar y teniendo dolor, dependiendo un poco de tu umbral, puedes salir a la pista a jugar. Las roturas son otra cosa. Yo, desde el conocimiento de cómo está o cómo no está y las pruebas que se le hayan hecho, si tiene dolor todavía en la rotura, pues eso indica que hay inflamación. Y luego hay un proceso de readaptación que tiene que cumplir para llegar al día o los 2 días antes del partido para competir con sus compañeros, y si no llega a competir con sus compañeros, yo no lo sacaría a pista para provocar una lesión un poco mayor. Yo me lo ahorraría. Eso en cuanto a ver. Por matizar, Avelino, efectivamente, eso es lo que me informaron el domingo, que la rotura parecía que estaba ya cicatrizada, pero que seguía teniendo dolores. Claro, es que si hay dolor ya te digo, hay inflamación seguro y pues no sé cómo era la rotura, o no recuerdo, bueno, es igual, pero en cualquier caso
puede que llegue en esta semana que haya llegado y que llegue al partido, pero insisto, con los pasos que hay que seguir con una rotura muscular, ¿vale? Y en cuanto a lo que dices, Borja, pues sí, estoy de acuerdo. Acuérdate que estuvimos comentando un poquito la insistencia de Oriol de meter el balón interior a Hayes, pues desde de distintas opciones tácticas, desde un pick and roll o un shuffle, un bloqueo ciego, o un cross pick por línea de fondo y demás. Y yo sí eché de menos ese contra scouting, incluso los entrenadores al final tenemos que tener el plan de partido muy claro, pero luego tenemos que leer el partido y tenemos que adaptarnos a la defensa del rival. Yo creo que Albacete, además, es una de sus virtudes en defensa el defender el poste bajo, es donde son muy fuertes. Eché de menos, incluso con el balón interior, no voy a decir que hicieran un mal spacing, digamos, ¿vale? Porque, bueno, no sé si hay buenos o malos spacing, creo que hay unos spacing en el interior y quizás es uno de los factores a tener en cuenta con el partido contra Albacete allí en su casa, ese movimiento sin balón del resto de los jugadores que abran líneas de pases o con bien bloqueos ciegos o como lo planteó Oriol, pero darle una salida más a ese poste bajo y que no solamente sea meter el balón y jugar ese poste bajo. Es verdad que al final hizo muchos puntos, todo, también estuvo desacertado. Perdona, bueno. Sobre todo también porque el rival se acomoda. O sea, a veces el aficionado lo ve y dice, ¿por qué siempre jugamos lo mismo? A ver, jugamos lo mismo porque eso tiene ventaja. ¿Dónde está el error, por decirlo así? Que Albacete acabó defendiendo bien a Hayes en pintura y quizás el error de Hayes fue no hacer lectura y triangular y jugar con las esquinas, ¿no? En un partido en el que el propio Gay estuvo bien en ataque y yo creo que Okeke, que es un jugador que tenemos que explotar más, pues quizás no se buscaron mucho, ¿no? Pero también es verdad que todo esto es mucha táctica y continúa, Sabrino, pero todo esto es mucha táctica, pero hay que tener en cuenta una cosa. Al final el jugador es el que tiene que estar frío o el que tiene que hacer lectura. Y es verdad que Hayes en algunos momentos del partido pues estaba un poco pues excitado, sobreexcitado con la idea de dame el balón, que yo desde aquí genero, ¿no? No es lo normal en Hayes, porque ya siempre os he dicho que para mí es el mejor puesto de la liga. Pero es verdad que en este partido pues le salió bien a Albacete. Mira que llevábamos dos semanas o 3 semanas en los que estábamos bastante de acuerdo, pero ahora estoy medio de acuerdo y otra mitad en desacuerdo con lo que estás diciendo. De la raja. Creo que son, o sea, el que Hayes tenga facilidades o tenga esa visión de línea de pase para jugar el balón desde interior para afuera, ¿vale? Para los exteriores, pasa por 2 cosas. Una, que Hayes tenga esa capacidad de verlo, que creo que la tiene, y otra, que los demás jugadores, sus compañeros, lo ayuden y abran movimientos y un spacing totalmente definido, que abran unas líneas de pases buenas y que de ahí genere, dicho de otro modo, que genere Hayes esa ventaja desde el poste bajo y que esa ventaja, con el buen spacing que tienen que hacer sus compañeros exteriores e incluso interior, dependiendo cómo quiera jugar Oriol, aumente esa ventaja y llegue un momento que se haga un tiro de alto porcentaje. Es un poco las dos opciones, las dos partes, digamos. A nivel táctico, digo. Si en algo ha destacado Oriol, precisamente su buen spacing. Y para que lo entienda el oyente que a lo mejor no controla el término, al final es el juego sin balón, por decirlo así, que pues, si lo trasladamos al fútbol. Es el buscar movimientos para que uno acabe debajo del aro o haya un lanzamiento exterior. Yo creo que durante 2 cuartos eso Albacete nos lo frenó muy bien. Y sí es verdad que en el último cuarto nosotros tuvimos opciones, fallamos alguna debajo del aro y algún tiro liberado, pero sí es verdad que la dinámica fue buena en el último cuarto. Vale, yo vi el partido y algún spacing no fue tan bueno como dices. Que también es normal, porque al final tienes que adaptarte un poco a la defensa rival, también es lógico. Bueno, siguiente pregunta que os voy a hacer, y esta se la lanzo a Ángel, y luego podéis también, Borja y Abelino, contestar. Habéis hablado de Cera y de Orriz, de lo determinantes que tienen que ser, lo de los minutos que tienen que estar en pista. Quería preguntaros en particular por el partido de ambos, porque sobre todo a mí a nivel defensivo me han generado alguna duda. Orriz en el tercer cuarto le vi, opinión mía a lo mejor, muy acelerado, incluso situaciones de comerse fintas de jugadores como el Chimi Merlo, que al final acaban en canasta, en tiro cómodo. Y Cera, pues
alguna situación de flotar más de la cuenta a jugadores a los que no debía haber flotado. Son cosas puntuales, pero quería preguntaros en particular por el papel de ambos jugadores, que ahora que en cuanto a producción ofensiva tampoco tuvieron un partido destacado. Ángel. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que cuentas. No fue la mejor versión de ninguno de los dos, ¿no? Cera no fue ese revulsivo que muchas veces vemos, ¿no? Desde la línea exterior, ese revulsivo en penetraciones. Hizo alguna jugada, alguna canasta interesante, pero no estuvo al nivel que igual demandaba el encuentro en algunos momentos cuando las cosas no pintaban tan bien. Y Orrit yo lo vi de más a menos, ¿no? Bajo mi punto de vista, que igual estoy equivocado, pero lo vi también en momentos superado. Ni en ataque tuvieron la producción que nos tienen acostumbrados los dos, ambos estuvieron por debajo, tanto en producción anotadora como en estadísticas, pues, por debajo de lo que nos tienen acostumbrados, y en defensa en determinados momentos también sufrieron bastante, ¿no? Creo que, bueno, la pareja de bases del Albacete, bajo mi punto de vista, tiene bastante nivel y creo que ganaron la batalla. Mira que Chivi Mier lo empezó de menos a más, pero hubo un momento, a mí Chivi, independientemente de su anotación, que al final se redujo a sus 4 triples de 9 lanzamientos, empezó muy mal, pero luego encontró buenas opciones de tiro y los acabó anotando. Yo creo que encontró mejores opciones, ¿no? Encontró siempre buenas opciones de pase para sus compañeros que estaban más liberados, no sé. Yo creo que nos ganó totalmente la partida. Es lo que deduje yo del partido, ¿no? Esperaba un poquito más. Y sin una buena aportación de al menos uno de ellos, sin una aportación destacada en el partido de Albacete, lo vamos a pasar muy mal. Creo que el juego interior es muy, muy definitorio, pero si la dirección no funciona, lo vamos a pasar realmente mal en Albacete. Borja, Avelino. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en que fuera un mal partido de ellos. Yo creo sinceramente que son dos jugadores del nivel top de la liga. O sea, a mí a día de hoy, unos días uno está mejor en ataque, otros días otro está peor. Pero yo creo que en líneas generales, defensivamente, son dos jugadores que para mí es de lo mejorcito que ha fichado el club. O sea, creo que son jugadores que, vamos, yo si fuera el presidente ya los hubiera renovado, si ellos hubieran querido, ¿no? Que es un partido que a lo mejor no estuvieron muy acertados en ataque, vale, pero en defensa no estoy muy de acuerdo, Rubén, que estuvieran ellos flojos y demás. Lo que pasa que, claro, que los jugadores de Albacete también juegan. Yo, a mi modo de entender y analizando un poquito el partido de nuevo, que lo he podido volver a ver, para mí es clave es el juego interior. O sea, las opciones de Ponferrada pasan por castigar el juego interior. A Avelino le encanta Banacrocha, me parece un muy buen jugador. Encima es un jugador grande, pero que te castiga abierto. Y Yerrezuelo también. Y Yerrezuelo. Pero claro, nosotros también tenemos nuestras armas y tenemos que castigar. Quizás para hacer un partido que metamos tan directo al interior, pero sí desde una circulación de balón tener un poquito más de paciencia y acabar con ellos. Porque os lo ha dicho Rubén al principio y Ángel tú también. O sea, es que se da la circunstancia que este equipo renuncia al rebote ofensivo para protegerse un poquito de la pintura, ¿no? Y hay un momento del partido de que nosotros lo podemos romper con 11 arriba. Tenemos dos opciones de irnos en el marcador y son esos dos triples que mete Banacrocha, uno que le pitan falta además, y se meten en partido. Si no son por esos dos triples, creo nosotros que el partido en vez de Banacrocha el que mete ese Yerrezuelo, mete dos seguidas. El del con falta sí. fue Rezuelo. Vale. Yo a lo que os voy es que son detalles. O sea, esto van a ser 80 minutos, insisto en lo mismo. Pero es verdad que yo creo que en el equilibrio está claro que pasa la victoria, ¿no? Pero sí es un partido en el que alguien más tiene que ayudar a Hayes. O sea, alguien más tiene que castigar abajo. Hemos visto partidos donde hemos visto a Okeke posteando, donde haciendo spacing también para acabar debajo del aro y castigando. Ese trabajo que hacía Treviño, que lo hacía muy bien. Quizás es un partido en el que tenemos que pedir ese trabajo a Rasmus Flack, ¿no? Si él no está acertado en esta mitad de temporada, no está acertado en el lanzamiento exterior, pues que intente ir para adentro, castigar, rebote ofensivo desde el lado débil, que Ponferrada siempre lo ha trabajado muy bien. Pues yo pienso que por ahí van las opciones. Y os noto un poco pesimistas, amigos. Yo no sé qué os pasa, pero os noto un poco pesimistas. Pero hay que recordar
que hemos ido con muchas bajas. Hay que recordar que Albacete es un señor equipo. Hemos perdido de 1, pero que con ganar de 2 pasamos de ronda. O sea que si tengo que levantar el ánimo, lo levanto a todos. O sea que vamos a pensar un poquito en positivo, porque yo creo que tenemos nuestras opciones y creo sinceramente que, salvo un partido estelar de Merlo o un partido estelar otra vez de Boroni, que espero que no lo tenga, pues conocemos a Irrezuelo y compañía. Frenar a Rey, que luego hablaremos de él, que me parece un excelentísimo jugador, y ya veréis cómo tendremos opciones de llevarnos la eliminatoria. Yo, si me permitís, solo por matizar dos detalles que creo que son definitivos y definitorios. Cera es la temporada en la que más se está anotando, 10,7 puntos por partido. David o Reed, tanto Cera como Reed son los dos bastante buenos defensores en muchos de los aspectos del juego. Destacar un poco a lo mejor quizás los close-outs y la transición de David o Reed, que es donde falla. Pero más allá de eso, hay un dato que es absolutamente de peso total. Ponferrada juega a bloqueos directos prácticamente un 17% de las posesiones, ¿vale? Y anota pues prácticamente 0,5 puntos por posesión. Es decir, si vemos el juego y las habilidades de Cera y de Orrit, es verdad que Orrit lleva muchos años en la liga, a mí me parece un base espectacular, pero no es de los mejores bases para jugar bloqueos directos, al igual que Cera, quizás por su juventud, ¿vale? Y quizás Ponferrada abusa demasiado del bloqueo directo con Cera y con Orrit, incluso para finalizar. Si utiliza ese bloqueo directo, y será otra de las claves, en mi opinión, de cara al partido de Albacete, si juega esos bloqueos directos tanto con Cera y con Orrit como para generar juego, generar esa ventaja y aumentarla, tendrá bastantes opciones de ganar el partido. Un poco como para matizar detallitos, vamos. Bueno. Perdón por la brasa. No, bien, muy bien explicado, Abelino. A ver, yo lo que estoy planteando en este sentido son cosas puntuales del partido del pasado domingo. No estoy cuestionando la capacidad de ningún jugador, Dios me libre, vamos, en absoluto, y más cuando nos han dado bastantes alegrías esta temporada en este particular. Comentabas, Borja, el tema del alero americano, Reid, creo que es efectivamente, mira, yo creo que estuvo bastante bien defendido en este partido, no es de los que más destacó. El problema es que yo veo bastante capacidad de amenaza en muchos jugadores exteriores. Y ya que lo mencionabais, a ver, esto más bien va un poco por intentar localizar debes del partido que tal vez haya que corregir, y que seguramente que Oriol Pozo está en ello, en este sentido. Y uno de ellos, que lo planteaba anteriormente, es el emparejamiento Morales-Juancho Yerrezuelo del partido de la ida. Decir que he visto bastante mejorados a los dos ex nuestros en Albacete. Al Chivi lo hablábamos la semana pasada, un jugador que tiene que dar el salto a primera FEP cuanto antes, bastante más completo de lo que lo conocimos aquí. Y Yerrezuelo, que si os acordáis, aquí lo teníamos como un jugador, el típico 4 abierto que con buen tiro, pero que se le señalaba como uno de sus debes, pues el tema que se le achacaba hasta una cierta fragilidad a nivel defensivo, o sea que era bastante frágil. Y yo he visto el emparejamiento con Morales y yo creo que se lo gana en muchas situaciones, pero fíjate, Oriol Pozo confía ciegamente en él, lo tiene creo que 30 minutos, lo va a comprobar ahora mismo. 29 para ser exactos. Y a mí que me gustó más los minutos que vi de Gueye, 14. Pero bueno, claro, el que sabe las circunstancias y el que pone ahí es Oriol, a un jugador o a otro. Entonces, las dos en una. Partido de Morales, y si habríais jugado más tiempo con Gueye en pista, que creo que ya lo contaste antes, pero por ya puntualizar. Yo, Borja lo sabe además, porque hemos hablado de Morales. Yo lo conocí en la temporada aquí de Salamanca. Borja sabe que no es santo de mi devoción,
pero he visto un Morales completamente distinto al jugador que yo conocía. En un partido que pierdes por un punto, que en el más menos Morales te haga un 4, tampoco ha defendido tan mal. Es verdad que al final comete un error de una falta o de esa falta que concede un 3+1 y demás, pero en general estuvo bien. A mí Yerrezuelo es un jugador que me gusta. Yo lo vi cuando estaba jugando con el equipo filial con Valencia, ¿vale? Le vi la eliminatoria que jugaron aquí en Zamora y me parecía un pedazo de jugador espectacular. De blandito en defensa, desde luego el otro día yo no lo vi en ningún momento. Quizás sí que Oriol debería de aprovechar a dar un poco más de descanso a Morales. Como bien dice Rubén, al final las circunstancias del equipo las conoce Oriol, que es el que está trabajando toda la semana con ellos, y las decisiones las tomará también en base un poco a eso, pero si le puede quitar 2-3 minutos a todos estos jugadores que jugaron 30 el otro día, de cara al final del encuentro, pues será positivo seguramente. Ángel, si quieres. Que vosotros sabéis mucho más de baloncesto, eso está claro. Y que Oriol Pozo el triple que yo también. Entonces, bueno, Oriol sabrá por qué confía más en Morales que en el chico nuevo, el güey este. A mí, a uno que no es muy entendido, a mí el güey este me gustó. Estuvo solo 14 minutos en pista, pero para mí prácticamente todo lo que hizo lo hizo bien. Yo no lo vi defender mal, cogió algún rebote, veo que tiene muy buena mano, tanto cerca del aro como fuera. Se atrevió a tirar varios triples y anotó 2. No sé, yo es que le vi cosas para un jugador que puede aportar mucho más en estos playoffs, ¿no? Y lleva 4 días, como quien dice, en Ponferrada. Luego, claro, luego también te fijas en lo que decía Belino, en el más menos, tal, uno Huella hace menos, bueno, con él en pista el equipo tiene un -4, con Morales tiene un +4, yo qué sé. A mí el partido de Morales, o sea, a mí a veces me deja dudas, me parece que lo superan, tampoco estuvo nada acertado en el tiro, a veces se obceca mucho en el lanzamiento de 3 aunque no está acertado, no sé. Yo quizás, sin tener ni idea, pues me parece que tuvo demasiados minutos en pista y el otro chico, el Güelle, pues menos de los que bajo mi punto de vista merecía. Ahora, claro, el que los ve entrenar todos los días y el que sabe lo que es lo mejor para el equipo en cada momento es Oriol. Y ahí poco hay que rebatirlo, pienso yo. Mira, yo, como bien dice Avelino Morales, yo lo conozco de sobra, es un jugador que ha cambiado mucho. Yo creo que la propia aficionado de Ponferrada, el que estuvo hace temporada y media, ya había cambiado de por sí. A mí es un jugador que, seamos claros, es un jugador formación español 208 que está en De Plata, pues algún déficit tiene que tener para no estar más arriba. Yo siempre digo que este chico está renunciando a ganar mucho dinero porque tiene unas condiciones extraordinarias y si él quisiera, ganaría mucho dinero en el baloncesto. Pero eso ya es un tema de él. Yo lo que quiero hablar es del partido y de la eliminatoria. Yo creo que él hace un trabajo sucio que es complicado de ver. El aficionado del día a día, ese trabajo le cuesta ver. ¿Qué es lo que pasa? Que es un jugador que su manera de expresarse en la pista, su cuerpo, transmite algunas cosas. A lo mejor Black se transmite más, porque como es más intenso atrás, más agresivo, se ve esas manos, dices, es que Black defiende más. Pero al final, en el más menos, yo creo que Oriol necesita más a un perfil como Morales que no un perfil como Rasmus Black, ¿no? Entonces yo creo que para mí, yo estoy contento, yo creo que el trabajo que está haciendo es bueno, pero sí es verdad, y os doy la razón a vosotros, en que en una eliminatoria 80 minutos, Hey no puede estar en 26 minutos, que son los que jugó la semana pasada, o que no puede estar en 31 minutos y Morales juega 29. 26 Hayes, 29 Morales. Si tú quieres competir en 80 minutos y quieres tener fresca a la gente, hay que reducirles 3 o 4 minutos. El aficionado dirá, bueno, es que se nota tanto 3 o 4 minutos. En la mente sí. A lo mejor en las piernas no, pero en la cabeza sí. Y coño, si tienes un partido en el que Gueye está bien, en el que Black, pues oye, metió hasta un triple que no suele meter, pues oye, pues a lo mejor había que darle un poco más de confianza, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que el equipo está en el momento en el que tiene que estar. Si somos positivos, el partido tenemos 2 jugadores que se suman, que es Gueye, que se suma al juego ofensivo,
Tenemos un Sergio Romero que también estuvo acertado y hasta Sima anotó en transición, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tienen que pasar las opciones, que la segunda unidad nos compita en lo ofensivo, porque en lo defensivo a veces no hablamos, pero no hablamos porque el equipo está súper trabajado. Al final estamos llevando a un equipo, no os habéis dado cuenta, pero hemos llevado a un equipo como Albacete a 74 puntos. Poneros a ver la media de puntos que tiene Albacete este año. O sea, que el trabajo táctico ha sido muy bueno. Y el trabajo de scouting ha sido bueno. Lo que pasa es que también juega rival. Y Albacete, yo creo, y el entrenador rival, pues yo creo que ha hecho un grandísimo partido, ha hecho un grandísimo planteamiento y ahora se va a ver una partida de ajedrez muy bonita en Albacete. Sí, además es curioso porque sorpresas que daba. O sea, yo no sé si teníais controlado a este jugador vinculado que es de primer año, Alan García, que sale en el quinteto inicial, que no habíamos hablado de él y que hace unos primeros minutos muy buenos. O sea, hay momentos que se lo hace pasar bastante mal a Hayes. Tal vez es cierto que definiendo al límite del reglamento en muchas ocasiones, pero bueno, yo creo que nadie se lo esperaba. O sea, un jugador que tampoco ha jugado tanto esta temporada. Bueno, un pequeño ejemplo de las situaciones que plantean sobre el tablero estos dos entrenadores. Yo simplemente por matizar, chicos, ya sé que están los roles claramente definidos, que en el 5 están Hayes y Gueye, y que en el 4 están Morales y Black. Y si nos fijamos en los minutos, son complementarios, 29 más 11 y 26 más 14. ¿No contempláis que haya otro tipo de combinaciones tipo Gueye, Hayes juntos o similar, no? Muy buena pregunta, Rubén, porque no la hemos visto. Eso que iba a decir yo, de momento no se vio. Que no sé si lo han trabajado o no, si no. la contemplan, vamos. Si la Lo que contemplan, pasa pero es siquiera. es complicado de ver, no por el juego ofensivo, que sí por el defensivo. No sé, Avelino, tú lo que opinas al respecto. Pero yo creo que jugar de cuatro, a ver, los dos jugadores en desplazamientos laterales les cuesta bastante. Aunque Gueye sea más pequeño, el desplazamiento lateral les cuesta bastante. O sea, Gueye salta, tiene buenas manos, pero claro, si tienes que estar jugando con cambios automáticos y al final son dos jugadores que pueden estar quedando con pequeños, al final te pueden castigar mucho tu defensa. No sé, Avelino, ¿qué piensas? Sí, al final Albacete es un equipo que ese close-out en dribbling lo ataca muy bien, porque sabe perfectamente de la debilidad de desplazamiento lateral, como dices tú, Borja. Bueno, al final los entrenadores confiamos en lo que hacemos durante toda la temporada y muchas veces tenemos ese freno de mano puesto y nos olvidamos de opciones que pueden ser válidas por ridículas que parezcan. No sé si la palabra correcta es ridículo, pero digamos sorprendentes, ¿no? Y es verdad que tenemos ese freno de mano. Yo creo que el partido del próximo sábado, Oriol deberá de tirar de imaginación también y quién sabe, pues a lo mejor le estamos dando una idea para que explore, a lo mejor en estos 2 días que quedan o este día que queda de entrenamiento para ver. Bueno, al final es muy complicado. Los entrenadores tiramos con lo que confiamos, con lo que conocemos y ya te digo, no sé, es complicado. Para mí sería una decisión bastante complicada desde el punto de vista de entrenador también. Pero no tenemos nada que perder, Avelino, ¿eh? No, pues eso estoy diciendo. Eso estoy diciendo, que a lo mejor tenemos que quitarnos ese miedo, ¿vale? Y probar cosas dentro del partido y a lo mejor hasta te da resultado. Yo no sé a Oriol, a ver, vamos a ser claros, yo no sé a Oriol qué es lo que le ha trasladado el club. O sea, yo creo que después de la lesión de Treviño, después de la lesión de Verges, aquí hay que salir completamente sin ningún tipo de presión. Entonces, es verdad que a lo mejor, pues lo que dices tú, alguna variante en ataque con los dos jugadores, alguna zonita más. Es verdad que como buen catalán, los entrenadores catalanes lo de trampear zonas, pisar pintura, les gusta poco. Es verdad que en el baloncesto de ahora jugar a pisar pintura es complicado porque te mete triple cualquiera. Pero es verdad que a mí me recuerda un poquito a Borja San Miguel, ¿no? En ese estilo. Que tuvo Avenida, ¿no? Tuvo CB Tormes. Bueno, yo iba a ir por ahí zonas también. Poquito, los cambios poquito en bloqueos, en situaciones incluso finales, pero bueno, a ver, es su estilo. Yo lo respeto. Yo iba por ahí. Perdón. Os lo pregunto a los dos que controláis más del equipo y sois los dos entrenadores, obviamente.
¿Veis a los dos juntos? ¿Creéis que pueden funcionar juntos en ataque Güelle y, bueno, tanto en ataque como en defensa, Heinz y Güelle? ¿Y cuál pondréis de 4 y cuál de 5? Esa es mi pregunta para alguien que no lo ve tan claro, este tema. A ver, si quieres empieza tú y luego te digo yo. Bueno, yo sí los veo. El que quiera. Yo sí los veo. Es verdad que tienes que adaptar al resto del equipo tanto en ataque como en defensa, pero de manera puntual yo sí los veo. Por físico, por fuerza, a lo mejor iría más Gueye al 5, pero Morales al 5 estoy seguro que en el poste bajo puede jugar de espaldas al aro y generar canastas, estoy seguro. Y además es un poste, digamos, con inteligencia, que ve el juego y es capaz de generar asistencias, esos pases para provocar tiros liberados. No, pero yo sí los veo. Ángel te dice más Gueye y Hayes juntos, no Morales. Gueye y Hayes, perdón. Sí, perdón, esos dos. Sí, totalmente, Porque clarísimo. hemos visto que no jugaron ni un minuto en este encuentro. Clarísimo, es tan sencillo como meter el balón a Hayes en el poste bajo, meter a Gueye en el poste contrario y abrir en los espacios para tiradores, o bien por cortes o con bloqueos indirectos, etcétera. Y a partir de ahí generar, si os fijáis ahora que estamos viendo Euroliga, el Real Madrid, cada vez que meten el balón a Mario Gesonja y está Garuba en pista, Garuba se va al poste contrario y aclaran esa situación de poste bajo para Gesonja. O sea, perfectamente, totalmente. Sí, lo veo. Yo creo que sí se puede ver. Para mí, a nivel defensivo, creo que cuesta con Gueye ajustar a día de hoy con pequeños, pero yo creo que es un tema táctico. O sea, yo creo que Gueye no confía. Está claro que el chaval tiene unas condiciones espectaculares y si está y luego sale una pregunta, pero es un jugador a tener muy en cuenta y si se adapta al baloncesto europeo, no el francés, sino el baloncesto europeo o español, yo creo que es un jugador importante, pero yo creo que es un tema táctico. Yo creo que al final él juega con un único referente, el míster juega con un único referente en el interior, los demás son situaciones de 4 abiertos y el trabajo que estamos hablando de juegos sin balón, de spacing, de situaciones de ventajas en el lado débil, es verdad que yo creo que le cuesta. De hecho, muchas veces Gueye cuando no tiene nada que hacer se tira un tiro a destiempo porque tampoco tiene ese recurso con bote, ¿no? Entonces, yo creo que es un jugador, a ver, no es un jugador de 30 minutos, o sea, no es un jugador de 25 minutos a día de hoy. Repito, a día de hoy. Pero yo creo que es un jugador que, viendo lo que hizo en la ida, creo que es un jugador que tendríamos que aprovecharlo un poquito más en Albacete. Bueno, ¿y cuál iba a ser tu pregunta, Borja? Yo os lanzo, perdona que no entraba el micro. Borja no está. Sí, estoy. Yo os lanzo una pregunta, os lanzo dos seguidas y os lanzo a vosotros. Yo estoy optimista o simplemente estoy porque creo que se ha sacado mucho más provecho de lo que yo creía. Pero yo os lanzo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Gueye hubiera venido en el mes de enero? Es decir, ¿qué hubiera pasado en este equipo si un jugador como Gueye, del perfil de Gueye, lo hubiera encontrado el club en el mes de enero? ¿Creéis que hubiera cambiado incluso el estilo de juego? O incluso ya no solo el tema del ritmo, de una rotación más, de no tener que trampear con Okeke y Shima al 4. Pero ¿no creéis que ha sido una lástima no encontrar un perfil de este jugador a la plantilla? Que todos sabíamos que le venía maravilla, pero como bien nos ha dicho el club y nos ha dicho el entrenador, estaba muy difícil de encontrar. ¿Cuál es vuestra opinión? A ver, tanto Avelino como tú, Borja, tenéis más capacidad que yo, por lo menos, para contestar, pero yo creo que tal y como estaba configurada la plantilla, estaba un Pau Treviño que alrededor del cual orbitaba el resto en gran medida, el juego del equipo. Y la llegada de Gueye pues es una solución que se entienda lo que va a decir a la desesperada, porque tienes que buscarle un sustituto y en las condiciones que te marca la normativa de la CEP, una vez finalizado el plazo de inscripción de jugadores, que esto no es avenida, esto no es tengo una jugadora en el extranjero que conozco española y ha acabado su liga y le puedo dar dinero y venir. O sea, aquí no te viene ningún español en el extranjero y deja su equipo para venirte a Ciudad de Ponferrada, porque económicamente lo primero no le compensa. Pero a lo que voy, yo creo que ha sido una operación de riesgo
de mucho riesgo, porque traerte a un jugador de la tercera división francesa, que ojo, que ha debutado en la tercera división francesa porque estaba en cuarta con su equipo, y que te dé este resultado, pues nadie se lo esperaba realmente, yo creo. O sea, ha salido bien la apuesta, pero ha sido una apuesta arriesgada totalmente. O sea, este jugador yo no creo que Ciudad de Ponferrada lo tuviese realmente en cartera durante toda la temporada. Yo creo que han ido a por él por las circunstancias. Os lanzo la pregunta de otra manera. Si en el mes de enero, que está Treviño como jugador titular importante, no se lesiona, os recuerdo que Okeke viene por la baja del poste que fue a Cáceres, hombre, de Fanbé. Sí. ¿Vale? Te dan a elegir a Gueye en lugar de Okeke. ¿No creéis que es lo que realmente le faltaba en ese momento al equipo? Y a lo mejor un Gueye desde enero tendríamos una plantilla mucho más equilibrada. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto es un ventajismo porque luego se lesionó Treviño, ¿no? Hombre, pero Treviño te podía jugar al 4 también y cargar el rebote y te aportaba mucho, realmente. O sea, es que, claro, o sea, ¿Nos da lástima realmente? Mira, yo os lo digo muy claro. Venga, que estás dando vueltas. Vale, habla claro, venga. Os lo digo claro, es que hemos tenido un plantillón, pero un auténtico plantillón, porque con cuatro perras, hemos sacado una plantilla para competir por el ascenso, y las puñeteras lesiones nos están privando de poder ver a este equipo haciendo historia. Y os lo digo así, o sea, es que hasta Convergence ahora, que no lo tenemos, yo creo que este equipo está Convergence ahora, y no es que nos comamos Albacete, pero yo creo que tendrían muchas más opciones. Que yo os lo digo de verdad, o sea, estaba viendo el partido el otro día, y yo digo, qué mala suerte, o sea, el puñetero deporte, qué duro e injusto es a veces. Porque a lo mejor va a pasar sin pena ni gloria esta temporada en los números, pero para mí es una temporada histórica, y lo veo desde fuera, que estoy en Salamanca, pero que he seguido al club durante 20 años. Pero es que es una temporada que es tan bonita y que se joda, y perdón por la expresión. No, pues sí, que estoy de acuerdo, o sea, eso sí. Claro, es a lo que voy, es que tú imagínate que ahora que tú ahora tienes dinero, eres el querejeta de la liga y tienes que fichar. Es que no voy a fichar a nadie, renuevo a todos los que he tenido. Porque se me está olvidando uno que no he mencionado. Peñarroya. Claro, es que tú mira qué plantilla podríamos tener. Claro, tú no puedes tener a Belis y Peñarroya. Pero ahí está, no podemos tener a todos a la vez. Claro, pero... ¿Me entiendes lo que te digo, Borja? Que tú no puedes tener a Peñarroya y a Bergens y largar a Romero, por ejemplo. No. Correcto. Tienes que tener a Romero y a uno de los otros dos. Pero ¿os dais cuenta lo bien que hemos fichado este año? Sí. O sea, ¿os dais cuenta que quitando el fichaje de Fanbé, yo de Rubén Salas, bueno, me he enterado un poquito cómo es el tema, a lo mejor se podía haber llevado de otra manera, pero quitando el Fanbé, que te sale rana. A ver, Fanbé realmente ya es mala suerte, Borja, porque contaban con que estaba lesionado, pero que se recuperase rápidamente, y es un jugador que ha estado condicionado todo el tiempo que está en Ponferrada por su lesión, porque no se terminaba de recuperar, porque le seguía doliendo, y yo creo que ahí es mala suerte, puramente. Pero en plenitud de condiciones, David Fanbé habría sido muy aprovechable. Pero que no lo critico, que no pasa nada, Rubén, pero que lo que quiero decir es que, coño, es que podías tener un año histórico con un plantillón de pánico, pero con plantillón de pánico. Que yo me acuerdo de cuando le hicimos la entrevista a David Barrio, y él nos decía que Ponferrada había hecho una gran plantilla y nosotros teníamos dudas. ¿Y qué razón tenía, macho? Es que, de verdad, es que ojalá encontráramos un patrocinador fuerte, ojalá Tibetec, ojalá Clínica Ponferrada nos diera $500,000 euros y bueno, macho, y ficháramos, renováramos a todos, pero a todos. Cada uno. Sí, cada uno. A ser posible. Bueno, una cosa, Borja, perdona, Rubén. Borja, sí. Tú, lo que estabais hablando ahora mismo, tú cuando se marcha Fanbé, tú pedías a un güey en potencia, vamos, a un jugador interior, no a un Okeke. Sí, correcto. Yo, vamos, correcto. Y todos. No, sí, lo que pasa es que tú fuiste el que más lo demandaste, pero todos queríamos un interior, un 5. Claro, por eso voy, que qué lástima que no hubiéramos tenido la opción de ese perfil. ¿Sabes? Claro. Hemos ido a Okeke, que teníamos dudas, y ha estado de maravilla, y ha sido un buen fichaje.
Pero qué puñetera lástima, la verdad, no encontrar un perfil de ese jugador en el mes de enero, que yo creo que no estaríamos cruzándonos con Albacete, os lo digo de verdad. Bueno, a ver, Sí, aquí lo que posiblemente. decías tú, Borja, es que estamos siendo ventajistas. Porque si se ficha Okeke es porque sí que lo tenían controlado y decían y reconocían que lo habían intentado fichar en septiembre. Y bueno, lo tienen controlado también porque sabéis que ha sido compañero de David Velasco, el hijo del vicepresidente del club. Entonces, pues tenían referencias de primera mano. Esto de Gueye pues ha sido asumir riesgos puros y duros. Y lo poco que había en el mercado en estas condiciones y que podías fichar, que yo creo que el club realmente nos esperaba que le diese el buen rendimiento, bueno, ni el club ni nosotros, el buen rendimiento que está dando, vamos, en este particular. Os pregunto, Borja, Belino y Ángel, y siento si soy reiterativo, habéis analizado muchas claves en este primer partido dentro de que, a ver, que no quiero que esto suene pesimista, que Ponferrada ha hecho muchas cosas bien, más capacidad de amenaza exterior de jugadores o de jugadores que sean capaces de jugarse el 1 contra 1, que ya sé que tenemos a Okeke, pero ¿no pensáis que habría sido un partido extremadamente distinto si hubiésemos tenido a Bergens? Sí, sí, totalmente. Sí, porque al final en esa maraña defensiva que te plantea Albacete, pues tienes un jugador que la desatasca y genera puntos. Evidentemente, aparte de que te dé una rotación más y tienes esa amenaza exterior. Solo recordaros que se metieron 8 triples con un porcentaje de un 44%. Y no se metieron más porque Albacete defendió muy bien esas líneas de pase desde el interior y evitó sacar ese balón claro para seguir aumentando esa ventaja. Entonces, en cuanto a amenaza para romper esa defensa de un jugador determinante en dribbling y típico jugador americano de puntos, sí, evidentemente sí, el partido habría sido otro, está claro. Bueno, Borja, Ángel, no sé si queréis también ampliar, pero os lanzo los tres ya analizando el partido del domingo en el pabellón del parque. Ya os voy a pedir porcentajes, ¿vale? Y si queréis, un porcentaje estando Bergens y otro porcentaje sin estar Bergens. Claves del partido y porcentajes de favoritismo para la eliminatoria, para Ponferrada y para Albacete, para ver quién es el que pasa a la siguiente ronda. Cualquiera que empiece. 50-50 para mí. Creo que el equipo tiene las mismas opciones y es un partido a cero en el que hay que ganar y ganando te clasificas. Claves, pues más equilibrio entre exterior e interior, que se sumen jugadores en la segunda línea al trabajo ofensivo, porque en líneas generales el equipo está muy bien trabajado atrás y seguir con esa buena dinámica agresiva, de dureza, de dominar el rebote. Y para mí algo muy importante, que sigamos, y entre comillas, que sigamos igual de centrados que hemos estado en este último partido. Felicito a los jugadores y lo quería destacar, porque creo que un arbitraje normal con sus errores, pero creo que el equipo ha estado muy, muy concentrado y el cuerpo técnico muy, muy concentrado. No ha habido esas quejas que a veces criticábamos al míster, no ha habido esos comentarios, esos gestos de algunos jugadores. Que sigamos por esa misma dinámica, porque así nos ganaremos el respeto de los árbitros. Venga, yo. Luego voy yo. Venga, porcentaje yo voy a dar 55-45 por ese factor cancha. Y como claves, lo primero, identidad, es decir, rebotear y correr. Y para poder rebotear tienes que estar sólido, muy sólido en defensa, sobre todo en la defensa de los closeouts, que es principalmente donde Ponferrada tiene carencias, digamos, o defiende peor esa situación. Esa transición, identidad es correr, energía, perdón, que no me salía, esa energía que ha tenido en el partido de casa y como bien dice Borja, que no se ha caído y han estado en partido los 40 minutos.
y creer. No sé, me imagino que sí creerán, pero creo que gran parte de la eliminatoria pasa por creérselo, independientemente de esté quien esté en la pista. Bueno, coincido bastante con ambos. Se han hecho dos cosas buenas en este partido. Una que es lo que habéis señalado, el dominio del rebote, ¿no? El dominio del rebote es fundamental y que nuestros bases corran, que puedan correr, que tengan espacios, tanto para penetrar como tengan opciones de tirar. Eso es fundamental. Y no salirte del partido en ningún momento, que en este encuentro así fue, ¿no? No irte, que no te matan partidos fuera de casa en este tramo final ante equipos impotentes del grupo, ¿no? Lo que nos pasó, no recuerdo ahora mismo si había sido en Valladolid y en Morón, creo recordar, bueno, partidos que nos meten parciales importantes y ya no supimos cómo reaccionar, que no nos ocurra eso es importantísimo. Y luego, para mí esas dos cosas son fundamentales, ¿no? Luego, obviamente, tener más opciones, saber atacar mejor su defensa y tener más opciones de poder lanzar de fuera, ¿no? Que no es fácil. Y por supuesto que estén todos, me refiero con todos, que el banquillo aporte y que, como bien señala Borja, yo también lo considero fundamental, que varios jugadores importantes descansen más durante, bueno, se puede decir, el segundo, tercer cuarto y que lleguen con la pila lo más cargada posible a los 5 minutos finales. Donde por supuesto hay que estar dentro del partido, claro. Porcentaje. Yo ahora mismo soy un poco más pesimista que mis compañeros. Pondría un 60% para Albacete, 40% para el CDP. Venga, pues cierro yo. Exactamente lo que iba a decir yo. 60-40. Si estuviese Bergens, sin él lo reduzco a un 70-30. Siento ser así de pesimista a día de hoy, pero ya sabéis que yo soy pesimista por naturaleza, no me lo tengáis en cuenta. Bueno, me voy a remitir a las declaraciones que ha hecho hoy David Varela en sala de prensa. Fijaros, le preguntan precisamente por Riley Hayes, por los 21 puntos y 7 rebotes del partido del pasado domingo. Le preguntan que cómo se puede parar a este jugador bajo la pintura y David Varela contesta textualmente: es un jugador muy bueno, de un nivel superior y nos hizo mucho daño. Intentaremos minimizarlo, pero sobre todo que no aparezca nadie más. O sea que ya sabemos por dónde van a ir las claves del partido de Albacete. O sea, mismo plan de partido o con pocas variaciones con respecto al de la ida, por lo que estoy entendiendo en este sentido. O sea, tapar las opciones de pase desde los postes a los exteriores para generar buenos tiros, que ya lo apuntasteis vosotros, muchas manos, y hacer un partido muy incómodo para los exteriores. Yo creo que Ponferrada, sus opciones pasan por la concentración, que lo habéis comentado, durante todo el partido. Intentar saber gestionar los momentos de crisis que posiblemente aparezcan, que no nos vengamos abajo con un 10 o un 12-0 de parcial, que eso puede pasar y tenemos que saberlo gestionar. Y creo que también, independientemente de que esté Jamie o no lo esté, necesitamos la aportación ofensiva también de todos los jugadores y en particular de Orrit y de Cera, que creo que pueden hacerlo bastante mejor y los vamos a necesitar en este choque. Entonces, pues ahí están las claves. Mencionabas, Borja, el tema del respeto arbitral y saber gestionarlo. Ha estado bastante bien en Oriol Pozo, pero tú fíjate, o sea, lo que son las tablas. Yo, viendo a los dos banquillos, David Varela sabe manejar perfectamente estas situaciones. Sabe comer orejas en todo momento sin llegar a que le piden la técnica. Es muy insistente. Y ahí quizás a Oriol le falta un pelín de tablas ahí. No lo quería decir, pero tenemos a uno de los árbitros con los que no nos llevábamos demasiado bien, que es Javier Villanueva Tena. O sea, otra situación de la que tenemos que abstraernos. No sé cómo lo veis. Bueno, a ver, te la dejo para ti, que tú entrenas en la élite. Entreno, dice. No, ya no entreno.
Bueno, al final son caracteres y personalidades de los entrenadores. Cada uno maneja el grupo y maneja el partido y maneja los árbitros, pues un poco en cuanto a su carácter. Yo he pasado por muchas fases en ese aspecto, desde ser un auténtico energúmeno con los árbitros a estar centrado en lo que es el partido, y desde luego, desde mi experiencia, ayuda más el estar centrado en el partido, lo cual no significa que no hables con los árbitros y que no reclames los posibles errores que van a tener los árbitros, lógicamente, pero soy más de... Borja se reirá con esto que estoy diciendo, pero soy más de mantener la calma. Bueno, al final yo siempre digo lo mismo. Eso no lo podemos controlar. Entonces nosotros tenemos que influir y tenemos que estar en lo que sí podemos controlar, que es nuestro ataque, que es nuestra defensa, tener esas variantes tácticas defensivas de bloqueos directos o en zonas o como quieras llamarlo, o presión, y opciones tácticas ofensivas a mayores. Eso sí lo podemos controlar. Los árbitros, el pabellón, el aficionado de Albacete, no lo puedes controlar. Tienes que mantener la cabeza fría y estar centrado en lo que tienes que estar y ya está. Pregunta para vosotros, que me estaba acordando ahora con lo que decíais del ambiente del pabellón. Le preguntamos también a David Varela por porcentajes y él, pues no sé si en plan guarda la ropa, dijo 50-50, y vino a justificarse como que el tener un gran ambiente al propio equipo local, si no lo sabe gestionar. ¿Vosotros realmente creéis que eso puede ser perjudicial, el tener a una afición detrás tuya que te esté apoyando? No, rotundamente no, todo lo contrario. Sí, yo opino como Avelino. Eso son declaraciones para guardar ropa, ¿no? Ficticias, digamos, un poco así, pues sí, para guardar la ropa. Que eso no quita que quedan 2 minutos y el jugador está el partido empatado, haya silencio en el pabellón y eso el jugador local lo note y se haga caquitas, como dice el otro, ¿no? Pero por regla general es justo todo lo contrario. Yo solo, por puntualizar, perdón Ángel, solo un detallín, el que ha dicho con respecto a las declaraciones que ha hecho de Jais, ¿vale? Que ha metido 21 puntos, pero es que falla 9 tiros. El porcentaje de Jais son un 40%, hace 6 de 15. Es decir, sí que anota mucho, pero estuvo muy fallón también, gracias a la defensa de Albacete, lógicamente. Sí. Y a ver, una cosa que, perdón que os corte, Oriol en sala de prensa hablaba la mala suerte de haber fallado hasta palmeos en rebote. Bueno, sí que puede que sea mala suerte, pero yo creo que también hay el tema de la defensa de Albacete y los agobios que puedes sentir también influyen en esos fallos. No sé, Borja y Avelino, no sé si lo veis así. Sí, sobre todo porque el partido del otro día, Albacete se procuró mucho de colapsar mucho la zona e incluso en esos rebotes ofensivos había muchos contactos por debajo, mucha caderita, mucho codito, y al final eso al jugador molesta y le hace ser impreciso al final en ese sentido. Yo creo que a Albacete le interesa, y que se entienda bien, a Albacete le interesa que Hayes reciba y se juegue esos 16 balones. O sea, yo también lo creo. O sea, a Ponferrada le interesa que de esos 16 balones a las esquinas lleguen 6. ¿Entendéis? O sea, tiene que haber un equilibrio dentro-fuera y tiene que haber mayor circulación de balón. Si hay una mayor circulación de balón, vosotros no os preocupéis, que a la jugada número 10 que tenga Hayes cambian la defensa, no vuelven a cambiar en el primer bloqueo. Pasarán de tercero, pasarán por arriba, lo que sea. Pero ya os digo yo que si... A ver, vamos a ser claros. Aquí Avelino me lo puede decir si cree que tiene razón o no, porque además él domina mejor el tema del juego interior. Nosotros, si tenemos a un Hayes despierto, si tenemos a un Hayes que mueva la bola, que no se obsesione, que haya una buena circulación de balón, y luego estamos cómodos en el lanzamiento exterior, tenemos muchas opciones de llevarnos el partido. El problema es descentrar a Hayes, que nos lo pueden descentrar a base de, como bien ha dicho Avelino ahora, de codazos, de manos por debajo y demás. Entonces, como el criterio es muy permisivo, o sea, no lo hemos hablado suficiente, pero no nos perjudica, Rubén, a nosotros. Nosotros también necesitamos arrear atrás, Rubén, nosotros necesitamos, para poder correr, necesitamos ser duros y agresivos.
Pero entonces tienes que asumir el Necesitamos peaje que... de... Sí, el criterio fue bastante permisivo en Muy general. permisivo. Pero En claro, general, en todas las Yo- eliminatorias, perdona, Rubén. sí, pero claro, o sea, tienes que, Bueno, si bueno, jugamos a esto, bueno. tienes que asumir el peaje Averino, de que... luego hablamos de la de Valladolid, a ver si opinan lo mismo, la de Vale, Valladolid. luego hablamos de las eliminatorias, efectivamente, pero contestando a Borja, si jugamos a esto, tienes que asumir el peaje de que a Hayes le van a coser a leches. Y que Yo posiblemente fíjate, se va a descentrar. como lo dejo aquí un poco en el aire por si lo escucha Oriol, yo jugaría, no empezaría jugando, mejor dicho, tanto balón a poste bajo como yo creo que prevé Albacete. Yo con Hayes empezaría jugando mucho pick and roll con un short corto para intentar castigar esas sobreayudas a Hayes y sacar tiros exteriores y cargar el rebote ofensivo. Y ya de cara a segunda parte, ya empezar a meter ese juego interior, ese poste bajo. Que de hecho Hayes a 4 metros es buenísimo. O sea, Por eso lo digo. Si él se da el paso abierto a un lateral en lugar de continuar, se queda un paso abierto, es un jugador que domina en la liga. Entonces sí, sería una buena opción. Yo, si me permitís, comentar un poco de sobre todo lo que vais hablando, que son unas cuantas cosas en estos últimos minutos. Sobre el factor ambiental, yo creo que en las máximas categorías, en una CB cada vez influye menos, lo estoy viendo estos últimos años. Factor, el campo a reventar ahí 12.000 personas apoyando muchísimo y que al final al equipo visitante no le pueda la presión que están acostumbrados. Yo creo que en estas categorías sí influye más, ¿no? En estas categorías, pues yo creo que los equipos no están acostumbrados a una caldera, por así decirlo, a una olla a presión, ¿no? Pero Ángel, tú lo dices porque ves a la Cultu que sé que los equipos del Mister, se me ha olvidado de... ¿Cómo se llama, hombre? El entrenador de la Cultural, Castillo. se me ha Luis olvidado. Castillo. De Castillo. Claro, cuando metes 3.000 personas y Castillo repartiendo, pues claro, eso No, pues no estaba pensando nada para eso, en eso, ¿no? es una broma, ¿eh? Pero yo creo que en estas categorías el factor ambiental y sobre todo en los playoffs sí influye. Estoy de acuerdo con lo que dijisteis ambos, ¿no? No sé cuántos espectadores entran en la pista del Albacete, ni en la cancha del Albacete, ni cuántos van a ir, ni qué ambiente Es pequeñita, va. ¿eh? Es pequeñita y es lo que tiene, que es Sí, se pequeñita, aprietan mucho, aprietan. pero muy, muy metida, es una bombonera auténtica. Pero bueno, eso yo creo que hay que saberse extraerse de eso, ¿no? Y el tener jugadores ya con veteranía y con tablas en la categoría puede ayudarte a eso, como Hayes, por ejemplo, ¿no? Pues esperemos que eso no influya. Luego el tema arbitral, claro, habláis de que fueron muy permisivos el otro día en el Lida Valentín. Hay que ver cómo van a ser allí. Si van a ser tan permisivos o no. Si vas a poder defender duro o no. O si a la mínima te van a pitar faltas. Que como los arbitrajes cambian de un día para otro, hoy puede ser muy permisivo. Si al día siguiente puede ser todo lo contrario, hay que verlo, ¿no? Y respecto al tema de Hayes, ya para acabar, sobre lo que estabais hablando en estos minutos, yo creo que no se puede jugar tantas bolas, ¿no? Tiene que sacar lo que decíais. De esas 16, igual tirarse 10 y sacar 6 balones para afuera, ¿no? Y en otras posiciones, que vemos que muchas veces lo que decíais, en 4 o 5 metros tiene un gran tiro, es bastante eficaz y no jugarse tantas dentro, porque bueno, al final hay muchas ayudas. Igual te mete como el otro día, de las 4 primeras te mete 3, pero luego ellos supieron defender esas acciones y controlarlo mucho más. Entonces, bueno, hay que buscar otras alternativas diferentes a las del primer partido, en este caso con Hayes. Bueno, yo creo que del partido poco más. Antes de meternos en hablar de lo que fueron las otras eliminatorias, me vais a permitir que lo quiero comentar porque es algo repetido que ya ha pasado esta temporada y no quería dejar pasar por alto porque estamos hablando de imagen de club en este particular. Varios aficionados el pasado domingo, llamémoslo así, la grada de animación, con el megáfono, pues incluso sin venir a cuento, ya desde antes de empezar el partido y hasta casi el final, estuvieron repartiendo cánticos altamente ofensivos hacia
el entrenador de Albacete. No es la primera vez que ocurre una cosa así. Bueno, sí, voy a reproducirlo textualmente para que se... estamos en horario fuera de protección de menores y para que entendamos la magnitud de esto. El cántico textual fue: Varela, borracho, putero, farlopero. Repetidas veces, una y otra vez. Yo, me podéis decir, son adolescentes, hay que darle la importancia relativa. Estamos en un espectáculo público. Los tiempos han cambiado y fijaros que lo vemos últimamente en el fútbol con muchos entrenadores. Estamos hablando de Bolo, de Pacheta, incluso con Borja Jiménez en un Racing Sporting de Gijón se paró el partido y se expulsó a los que habían proferido los insultos. Va a llegar un día la situación de que el entrenador se queje, se pare el partido y Ponferrada, digo Ponferrada porque es lo que ha sucedido y porque no es la primera vez que ocurre, se va a meter en un problema. No es la primera vez que hablamos de esto. Nos han reconocido dentro del club que a nivel de imagen esto no es muy positivo. El otro día algunos colaboradores que pasaban al lado mío reconocían cierta vergüenza por esto, pero bueno, alguien tendrá que tomar medidas, o por lo menos decirle a estos muchachos: oye, está bien que apretéis, está bien que hagáis ruido, que creáis una caldera, pero hay ciertos límites que tenéis que controlar. Y lo digo como lo siento porque, insisto, no es la primera vez que pasa, que lo comentamos. Y mirad, yo que soy padre de una niña de 8 años y que estuvo a punto de venir conmigo el otro día a ver el partido, es que me alegro de que no haya venido. Y es que yo me niego a llevarla al pabellón mientras siga habiendo este ambiente y este nivel de insultos de forma gratuita. Tenía la necesidad de decirlo, chicos. Yo, si me permites, un único comentario. Sabes que con este tema estoy muy a favor tuyo y creo sinceramente que esto solo lo solucionan los clubes. Avelino, además, se acordará en Avenida hay otro hombre que está siempre encima del banquillo visitante. ¿Te acuerdas de un señor mayor en la esquina? Sí, correcto. Que yo siempre se lo he dicho al club. Va a haber un momento que se va a liar gorda y no lo vais a poder parar. Y la única solución es o no renovarle el carnet o colocar el carnet en otro lado, decirle que ha habido una reestructuración y demás. Lo mismo pasa en Ponferrada. Lo siento, pero a veces ser directivo también implica una toma de decisiones y no solo es fichar jugadores y hacerte fotos y buscar dinero, que es lo mejor que hay. Es un trabajo muy ingrato, y lo digo desde la experiencia, pero a lo mejor lo que tiene que hacer el club, lo que tiene que hacer Clínica Ponferrada es a esa gente no dejarla entrar en el campo. Porque mañana, como bien dice Rubén, va a haber una multa, van a parar el partido y vamos a salir en toda España. Y eso precisamente es lo que no le interesa ni al jugador, ni a los jugadores, ni al club, ni a los aficionados, y menos a los patrocinadores. Entonces, que se metan en la cabeza a los directivos que a veces hay que tomar una mala decisión, o que a corto plazo parece una mala decisión, pero a lo mejor lo que hay que decirle es: si vuelves a insultar, te vas. Perdóname, Borja, por puntualizar. Tenía a mi lado justo a un patrocinador importante del club, sentado. Y te puedo decir que escuchó los gritos igual que yo y que no estaba nada cómodo con la situación. Solo por puntualizar lo que estabas diciendo. Pero ojo, y perdonad porque esto ha pasado en más sitios, ya os lo dije en otro space, que estuve el día de Valladolid, estuve con uno de los patrocinadores de Clínica Ponferrada, del club, y estuvimos en el palco, repito, en el palco del Valladolid, y hubo 4 sinvergüenzas, que no tienen otro nombre, y lo digo con estas palabras: 4 sinvergüenzas, que ganando Valladolid de 20 o de 30 que nos iban ganando, se dedicaron a insultar al árbitro y a nosotros. O sea, una falta de educación tremenda. Es verdad que nunca se debe hacer nada, pero en un palco menos todavía. Y yo, por desgracia, llevé a mi hijo de 10 años, eso también. Entonces, explicarle el tema es complicado. O sea, porque yo a mi hijo siempre le dije que no le iba a llevar al fútbol por el ambiente que hay en la grada,
Y en baloncesto cada vez nos estamos futboleando más. Y repito, quien tiene que dar el paso son los directivos. Quien tiene que tomar medidas es el club, porque mañana se va a pagar una multa y pasado salimos en el chiringuito, como dice el otro. Y pasado del pasado llega un patrocinador y te dice que no pone un duro para que salga en la sexta, que se dedican a insultar. Entonces, ¿hay que tomar medidas? Sí. ¿Es duro? Sí. Pero lo siento. Pero si queremos que el baloncesto sea distinto al fútbol, empecemos por predicar con el ejemplo. Más claro hago, Borja. Es que no, punto por punto, estoy de acuerdo contigo. Nada más que añadir. Es que, vamos, mejor no lo he podido resumir. Es que es así. Los clubes tienen que actuar ante historias así. Que no seamos los únicos. Pues posiblemente, pero es que eso para mí no me sirve ni como excusa. O sea, tenemos que fijarnos en nosotros. Yo igual no soy tan drástico en el tema de medidas de expulsión y demás. Yo creo que en este caso particular, sin ir más allá, yo creo que con una charla lo arreglas. En este sentido, porque en la mayoría no estamos hablando de adolescentes. Y sin ir más allá, el club tiene capacidad de influencia en esos adolescentes y yo creo que con una charla de decirles, oye, animad, que lo de animar se os da de maravilla en este sentido, hacer ruido si queréis, nos podéis ayudar mucho, pero cuidado con pasar ciertos límites que nos vais a meter en un problema. O sea, el tema es que no creo que siempre y ya no por las multas y demás, sino por el hecho de que si yo me he sentido así, ¿cuántas familias va a haber que se sientan igual y que digan yo aquí no vuelvo? Claro. Bueno, a ver, vamos a otra cosa. Cambio de tercio. Resto de eliminatorias. ¿Por cuál queréis que empecemos? Vamos a ir rápidamente viéndolas y ya para cerrar. Empezamos por la de campeones. Venga, la de campeones que tenemos una victoria por 30 puntos de Córdoba sobre lo diré, hombre, Castellón. Yo no vi el partido, os lo reconozco, pero creo que fue victoria por aplastamiento, que los andaluces tuvieron una efectividad impresionante por lo que dicen las crónicas. En circunstancias normales dirías que tiene casi los dos pies en la primera C, pero es que esta categoría te da para sorpresas y el propio entrenador, Gonzalo, es el primero que ha dicho que cuidado con las confianzas y que hay que salir este fin de semana sin ningún tipo de relajación al partido de vuelta. Sí, yo Avelino, para ti. Yo no lo vi el partido tampoco, pero estoy un poco aquí por encima de los parciales y la estadística. En el segundo y el tercer cuarto hacen 30 puntos, hacen un 60% en triples, 16 de 27 y un 57% en tiros de 2, un 24 de 42. O sea, con esa efectividad poco puede hacer Castellón, me imagino. Luego ya el último cuarto se igualan las fuerzas y gana el cuarto Castellón. Pero ya te digo, con esa efectividad y una valoración de 121 es terrible. Pues vamos, inapelable. Dime, Borja, ¿me ibas a decir algo? No, que me acuerdo, el que nos escuche todas las semanas estará diciendo que Borja no tiene ni puñetera idea. Te la iba a decir y digo, esta te la dejo a ti. Sí. No, yo sabes que yo a mí mismo me reconozco mis errores y me río de mí mismo. Llevo toda la temporada diciendo que Córdoba acabaría cayendo. Pues sí, acaba cayendo, pero el año que... En primera FEF, no en REF. primera FEF, perdón. Yo ya estoy pensando en la Ponferradina Zamora. Pero a lo que os voy, es que con Córdoba no he acertado nada, pero nada de nada. Y nada, entonces me da culpa porque señor equipo trabajado. Señor entrenador. Señor equipo que en lugar de ir a menos ha ido a más toda la temporada. Lo de Pablo Sánchez es bestial. Lo del propio Sania, que lo conocíamos. Sí. Fernando Velo. Yo no me esperaba también que el Black bueno, que no se enfade el Black nuestro. Yo me acuerdo porque ya Monta Black estaba en Cáceres el año pasado, por eso.
pero el nuevo es un jugador de otra categoría y de verdad, no me esperaba esto, lo conozco. Creo que es un equipo que además, si os acordáis, ya en el partido que vimos de Ponferrada está trayendo mucha afición y creo, me alegro porque es un proyecto bueno y creo que se merecen subir porque lo han demostrado durante toda la temporada. Creo que ese ha sido el equipo más regular de toda la temporada. ¿Pensáis que hay alguna opción de remontada? Nunca se sabe. Además, Castellón también por algo habrá quedado primero en el otro grupo. Pero bueno, yo creo que se va a competir. Creo que está muy difícil remontar 30 puntos, ganar por 30 a Córdoba, por muy en casa que estés, yo creo que es bastante complicado. Creo que la eliminatoria en este caso yo creo que está definida. Mucho ojo que si nos diese por superar la eliminatoria de Albacete, el perdedor de esta eliminatoria presumiblemente sería el próximo rival de Ponferrada, siempre que pasemos esta eliminatoria en Albacete. Vamos con las siguientes. Y indudablemente sabéis por cuál voy a empezar, ¿no? Valladolid puede ser. Valladolid. Giria 102, Valladolid 75. Dos últimos cuartos desastrosos por parte de la escuadra pucelana y ya sabéis que cuando un proyecto que está exigido sí o sí al ascenso le pasan estas cosas, pues te llueven las leches por todos lados, tanto a nivel de redes sociales como en la prensa. Leí algún titular tipo Valladolid tira el ascenso en Giria. Y hoy David Barrio apelando en sala de prensa a la heroica que supone la remontada en Pisuerga. No lo sé. Partido y si realmente confiáis en el espíritu Pisuerga para este fin de semana. A ver, voy a hablar un poquito yo ahora. La verdad es que esta como la del Córdoba, la tienen como el Castelló, la tienen prácticamente imposible, pero el año pasado vimos cosas muy parecidas, ¿no? Vimos un primer partido donde un equipo ganó de 20 y pico, 30 puntos y acabó perdiendo la eliminatoria o a punto de perderla, con lo cual yo no me fío de nadie. El Valladolid no tiene nada que ver en casa en el Pisuerga con fuera. Fuera ha perdido muchos partidos, se han complicado muchos partidos, no está nada bien en defensa a lo largo de la segunda vuelta y en casa no sé si han perdido algún partido, uno acaso, ¿no? No lo sé ahora mismo. Han sido tan solventes o más que nosotros, ¿no? Con lo cual, yo estoy convencido que van a ganar en Valladolid, pero claro, 30 puntos se me antojan una salvajada y luego los jugadores siempre saben lo que... No es lo mismo defender, bueno, los colores del CDP que los del Valladolid, ¿no? Nosotros vamos con mucha tranquilidad, aunque hubiéramos perdido, aunque estuviéramos en la misma tesitura. Sabes que no tienes nada que perder, ¿no? Ellos tienen muchísima presión. Es un club que no hace tanto estaba en ACB y que tiene la obligación mínima de estar en primera fe. Con lo cual la presión es muy grande y no sé cómo sabrán gestionar eso. Yo lo veo prácticamente imposible, pero bueno, nunca se sabe. Dale, Borja. Bueno, a ver, yo creo que tiene trampa el partido, ¿eh? O sea, yo el partido lo vi en directo. El partido está igualado constantemente durante 25 minutos y hay un cambio de criterio arbitral, más concretamente en situaciones de tanto poste bajo como, sobre todo de buscar la ventaja en el interior, que se dejan de pitar cosas y Giria reparte lo que no está en los escritos. Y es verdad que en lanzamientos abiertos, Valladolid. Es el problema es la diferencia de puntos. Yo creo que la eliminatoria está muy igualada. Si os dais cuenta, los dos cuartos os estoy diciendo que el partido está compitiendo, están igualados. O sea, creo que acabaron empatados al descanso. Entonces, el problema es darle la vuelta al marcador. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que son muchos puntos y es que Giria ha demostrado que es un equipo también perro viejo, ¿no? Es un equipo que sabe competir, es un equipo que tiene carácter, que tiene personalidad, un equipo además de que rota mucho a sus jugadores. A mí me ha encantado porque es una plantilla larga la de Giria, quizás no tengas un jugador superlativo quitando a Alonso Meana,
que lo conoce bien Avelino, pero bueno, al final son equipos que esa veteranía, por poner un ejemplo, Alonso Meana estuvo en el Foro en Oviedo y yo me acuerdo de la época de Zornocha, en el de Plata, ¿no? Entonces es un base ya veterano que maneja el tempo del partido a las mil maravillas. Yo tengo claro que si el partido se le vuelve loco, lo para, lo frena y se juega bloqueos directos. Y luego, pues bueno, yo no. Con respecto a la temporada de Valladolid, sería muy injusto si hiciéramos una crítica por caer de las primeras de cambio, porque yo creo que, igual que Ponferrada ha sufrido mucho con las lesiones, empezó con una plantilla corta. Sí es verdad que cada vez que fichaba, pues no fichaba una incógnita, sino que fichaba un jugador contrastado, y eso es lo bueno que ha tenido la plantilla de David Barrio. Pero creo sinceramente que seríamos muy, muy injustos si buscáramos culpables a tan corto plazo. Creo que el proyecto de David Barrio está muy bien cimentado. Pase lo que pase, la idea tiene que ir por ahí, por el trabajo en ese sentido, en la búsqueda de jugadores, a lo mejor no una partida tan larga, pero jugadores más consagrados. Y bueno, creo que a mí me da pena por Valladolid. Sabéis que tenemos relación con David Barrio, y creo que él se merece esta oportunidad. Tenía un contrato creo que de 3 años. Espero que lo mantenga porque un cuarto y medio no puede manchar para mí una muy buena temporada teniendo en cuenta las lesiones que ha tenido el equipo. Perdona, pero tú sabes que le va a caer de todos los colores como caiga eliminado. No sé si el club aguantará la presión del entorno. Ya le cayó, de hecho. Sí, pero si queda eliminado, no sé si el club será capaz de aguantar la presión externa. Valladolid es una plaza de toros muy, muy, muy complicada. O sea, tanto en fútbol como en baloncesto se creen más de lo que son. Y se cree que por tener un historial en el que han estado en una categoría superior, tienes que estar por narices ahí arriba. Y el aficionado, el 90% no se da cuenta que no hay un duro. El 90% no se da cuenta de lo complicado que es ascender. El 90% se cree que todavía está Sabonis y Cortinaitis en la plantilla, ¿sabes? Entonces, Valladolid lo que tiene que hacer es apoyar más al deporte de su tierra, las empresas que metan dinero, que es lo que le hace falta, y que haya menos fondos de inversión reventando las arcas del club. Pues yo os diré, si me dejáis 30 segundos solo, Sí. Del mismo modo que opino que la eliminatoria de Castellón y Córdoba está definida, esta, a pesar de los 30 puntos de diferencia, o 28 si no me equivoco, yo no la veo tan definida. Yo conozco a Barrio, hicimos juntos el curso superior hace 1000 años, por allá 20 concretamente, por allá por 2006. Creo que, no recuerdo si la diferencia de puntos, pero sí sé que Barrio ya ha sido capaz de solventar situaciones de estrés como esta. Y creo que lo va a hacer porque yo lo hice en casa, es absolutamente letal. Y creo que eso pasa por frenar el base, por Meana, que es el que gana el partido el otro día, absolutamente es Meana, porque dio una clase magistral de dirección, absolutamente. Esto es lo que pienso. Y también pienso, para terminar ya, que el proyecto es estable, es sólido, y aunque la prensa critique, y que creo que está en su derecho también, porque las expectativas con Valladolid, de hecho así lo han demostrado a lo largo de la temporada, han estado jugándose primero y segundo puesto Córdoba y ellos. Entiendo las críticas, pero creo que Barrio debe estar bastante tranquilo. A lo mejor si cae mañana eliminado me tengo que comer las palabras, pero creo que el proyecto es sólido y creo que Barrio va a seguir entrenando los 3 años de contrato, o los 2 años después de esto. Ojalá. Avelino, veremos a ver cómo responde la gente también allí. Sabemos que es un público muy frío, ¿no? Correcto. Y después de un menos 27, pues veremos a ver si van a apoyar, porque si el Pisuerga lo tienes con 4.000 personas, pues se le puede volver cuesta arriba como empiece bien el Valladolid, se le puede volver muy cuesta arriba a Lliria, pero como hay un ambiente desangelado, bueno, va a costar muchísimo más. No lo sé, yo cuando estuve viendo el partido de Ponferrada había bastante gente y sí, animaban, pero tampoco me parece una grandísima caldera. No, Pisuerga. nunca lo fue. No deja de ser un pabellón muy grande al final. Entonces, sí. Los jugadores están, o la grada está lejos, entre comillas, de la pista, y no da esa sensación de presión, efectivamente.
Bueno, os parece que pasemos más rápidamente, que quizás las más Sí, llamativas sean estas sí. dos. Venga, menciono los restos de resultados y me comentáis lo que queda el resto de partidos por el ascenso. Huesca 81, Biel y SB 73, 8 puntos de renta se llevan los ostenses a una cancha complicadísima como es la de Azpeitia, que ya veremos si son capaces de aguantar. Reina Proteínas Clavijo 74, Spanish Basketball Academy 63. Con 9 puntos de renta van los riojanos a Madrid este fin de semana. Partido, me van a llover leches por lo que voy a decir. Gatillazo de la jornada, Cáceres 72, San Antonio 84, lo categoriza aquí porque había un tanto de euforia por tierras extremeñas, más después de cómo habían pasado, y siento comentarlo ahora, Avelino, el partido de Toledo, pero se han encontrado con la realidad de que se van con 12 de desventaja en un partido donde siempre fueron a remolque, y ahora la duda es si van a ser capaces de competir en tierras ibicencas, como ha hecho el alegato esta semana Wildes Lebeque en redes sociales, o no. El que parece más claro, victoria de 23 puntos, 59-82 de Sevilla en Zaragoza. Morón gana por 15 puntos, 87-72 a Gandía. Entonces, esto es lo que hay del resto de partidos, y ahí lo que me queráis comentar, chicos. Pues complicado. Bueno, sí, nunca se sabe, pero yo creo que Biele en su casa es bastante fuerte también, es una pista muy complicada. Si no me equivoco, creo que además incluso ha reforzado plantilla, si no me equivoco. Y creo que este partido lo saca Biele. Yo creo que Clavijo lo tiene un poco más complicado con Basquetas, ¿vale? Con Spanish Basketball Academy. Creo que Cáceres está eliminado. Yo siento que aquí aparezca Cáceres en lugar de Toledo, pero trágicamente y cruelmente nos sacaron en los 20 últimos segundos del partido. Pero bueno, se habla más de Toledo por esta derrota que si hubiéramos pasado, creo yo. Ese es un poco el éxito, entre comillas. El que no se consuela es porque no quiere. Creo que Caja 87 lo tiene hecho y Morón yo creo que también va a pasar en la eliminatoria. Venga, voy yo con datos. ¿Tú? Di quiénes va, Borja, di quién crees que va a pasar en cada No, ahí voy. Partiendo la famosa, ¿qué grupo es el más duro? Que si el oeste, que si el este. Quitando el último caso de Ponferrada Albacete, que lo dejaríamos empatado a día de hoy, serían dos equipos del este los que creemos que pasarían, que serían Giria y San Antonio, y serían 4 del oeste, que serían Morón, Cajasol, Clavijo, y aunque Biele haya perdido fuera de casa, yo como siempre, una vez fui a Azpeitia y me metieron de 30, pues siempre pienso que ir a esa pista es lo más duro que hay. Entonces pienso que Huesca fuera de casa perdería. Sí, fui con los equipos del grupo este y 2 del grupo este. Y sería Castelló el perdedor del grupo, el que daría el octavo, ¿no? Quiero decir con ello, a ver si luego la cagamos y la semana que viene lo vemos, Rubén. Quiero decir con ellos que al final se sigue cumpliendo algo que se está diciendo en los últimos años, que el grupo este está haciendo mucho más duro. O que el grupo este está llegando mucho mejor físicamente y mentalmente a los playoffs. Que para mí, lo decía la semana pasada, no es tanto el nivel de un grupo como el otro, como las sensaciones como llegan los equipos. Nosotros es verdad que teníamos un Cajasol con la flecha para arriba, un Clavijo con la flecha para arriba y un Morón con la flecha para arriba. Y se ha visto que no solo es que están con la flecha para arriba y ya no están haciendo buen baloncesto, sino que encima están ganando los partidos y algunos pues lo han ganado con una diferencia importante. Con el tema de Cáceres y San Antonio, para terminar, pues bueno, creo que sigue habiendo eliminatoria. Creo sinceramente que aunque ponga San Antonio como clasificado, Cáceres tiene una plantilla muy, muy buena y puede ganar a cualquiera. El problema es que, viendo quién puede estar en el banquillo, pues puede perder con cualquiera también. Y ese es el análisis. Bueno. Bueno, pues ya estás, ya los dijiste todos. Sí, ahora te queda que te mojes tú, Ángel. Bueno, yo
Valladolid va a competir, va a estar cerca, pero se va a quedar fuera. Creo que va a ganar entre 15 y 20 puntos. Creo que Biele va a superar esos 8 puntos de desventaja al Huesca. Creo que Clavijo puede aguantar, porque ha llegado muy bien al final de temporada. Son 11 de ventaja, creo que puede aguantar y pasar la eliminatoria. Creo que Cáceres no va a tener nada que hacer en San Andoni. San Andoni para mí es uno de los claros favoritos al ascenso. Llevan ahí varios años quedándose a las puertas y un más 12 fuera, pues yo creo que será definitivo. El Caja 87 va a pasar sin problema. Bueno, ya es un 20, más 23 fuera, nada. Esa es la más sencilla. Y creo que Morón también va a aguantar. Va a aguantar en Gandí, va a pasar la eliminatoria. Y bueno, la nuestra ya lo hemos dicho. Entonces, desgraciadamente lo he dicho, 40-60. Y la de campeones, yo creo que Córdoba no va a tener problemas. Va a pasar. A pesar del equipazo que tiene Castellón. Bueno, y para finalizar, muy rápidamente, eliminatoria por la permanencia. El primer round se lo lleva Jaén, que ha ganado 69-61 al Molina Basket de Murcia, 8 puntos. Habían llegado con un más 18 al descanso, pero esta renta deja la eliminatoria abierta, que se va a disputar en tierras murcianas y que, por cierto, llega con polémica porque creo que se va a disputar el sábado el partido y los murcianos habían pedido el traslado para el domingo, a lo que se negó Jaén. Y ha habido intercambio de tweets, redes sociales y demás. Pero bueno, ¿cómo es esta eliminatoria? Ya por concluir muy brevemente. Yo esta la veo, de todo lo que hemos hablado, la más igualada. Esta sí, para mí es una sorpresa total. Conozco a Jaén, a Molina lo tengo totalmente desubicado, no lo sé. No sabría decir, ¿eh? Yo a esta sí que la pongo 50-50. Fíjate, Abelino, yo es verdad que el grupo pues veía algunos jugadores en concreto por el tema de, bueno, pues por algún detalle, ¿no? En este caso Huesca lo veía por el americano que tuvo Avenida. Cuando veo un pequeño resumen de la eliminatoria de descenso y está jugando Carlos Toledo en Molina. Y Carlos Toledo es un jugador que ha estado en el foro una cantidad de años grandísimo. O sea, es de estos jugadores. Además, estuvo en Palencia. Yo me acuerdo de la época en Palencia, cuando se llamaba la empresa de Ruiz Mateos, hombre. Ay, Dios. Les patrocinaba. Trapa. Chocolates Trapa. Sí, Chocolates Trapa. Es verdad. Que te trapo leche. Eso es, pues estaba en el Leforo. O sea, es un jugador importante. Pero para que veas de qué perfil de jugadores te puedes encontrar en plata, ¿no? Yo creo sinceramente que si os dais cuenta, analizáis el partido de Jaén con Ponferrada al final de la temporada ya. Jaén a esos porcentajes hay muy pocos equipos que le puedan ganar. Lo que pasa que, a ver, la pista de Ciudad Molina Basket es otra de las complicadas. O sea, pero muy, muy, muy complicada. Entonces ahí puede pasar de todo, ya os lo digo. Son pistas muy, muy duras, son pistas en las que se aprieta bastante, en el que el arbitraje, pues bueno, puede variar un poquito, pero si podéis ver un pequeño vídeo del pabellón os va a sorprender. Lo veremos. Ángel, ¿algo que aportar a este partido? Bueno, pues... Para que tenía el mute puesto. Pues es del que menos... Es que me pasa como Abelino, es que no, estos del Molina no los conozco. Entonces poco puedo opinar. Estoy igual. No sé cómo es esa cancha, no sé si tendrán opciones verdaderas de levantar. 8 puntos son pocos. 8 puntos y si tú eres fuerte en casa, pues es una renta más que factible para levantarla. Pero a mi hija me ha parecido que se ha reforzado muy bien en la segunda vuelta y que ha llegado dentro de sus posibilidades bastante bien en los 2 últimos meses, ¿no? Ahora, si son capaces de pasar ese eliminatorio o no, lo desconozco. Entonces voy a dejarlo como Abelín, 50%. Sí, pero fijaros que habría que conocer al rival, claro. Fijaros que Jaén, hablamos de los bajones de Ponferrada que tienen buenos partidos. Jaén ha tenido los suyos también, que contra nosotros nos van ganando de 14 puntos, nos van ganando de 14 puntos en el último cuarto y les remontamos. Y al final no somos capaces de rematar la faena, pero nos ponemos 4 arriba. Y el otro día, teniendo el partido
y bueno, y el Averas completamente superado de largo contra el Eurobasket, se lo levantan. Y aquí estamos hablando que al descanso iban más 18, con la eliminatoria encarrilada prácticamente, y ahora ya está abierta. O sea, casi me da más miedo Jaén a cómo pueda rendir Jaén que a Molina, reconociendo que desconozco completamente cómo es este equipo. Pero me preocupa más la Ganaron irregularidad un de Jaén. cuarto por 19 puntos, Rubén. Sí, sí. Ganaron un cuarto por 19 puntos. En cambio, los otros 3 los perdieron. Sí, sí. Son también muy irregulares. Bueno, y ya para finalizar, menciono muy rápidamente que lo analizaremos en próximos programas, hablaremos de la temporada del 6-25 en Primera Nacional. Se ha finalizado este fin de semana con derrota por 3 puntos ante el Villa de Mieres 2012, 52-49, en un partido completamente igualado, pero que como no superaron las asturianas y el Averas particular con las de Chave, quedan por detrás. Acabamos décimos en la clasificación y analizaremos lo que es la temporada de ellos. Pero sí que es curioso, fijaros, que hace 2 semanas teníamos a Chiqui Barros aquí con nosotros, que hablaba él, que no sé si realmente lo pensaba o no, de que era muy complicado meterse, que era muy favorito Peleteiro para meterse en la fase de ascenso. Pues ganó ese partido en ese fin de semana Rosalía a Peleteiro. Y aquí se han alineado los astros, porque Rosalía ha ganado en la cancha del líder Seido Nadal, que solo había perdido una temporada, un partido, y Peleteiro, que dependía de sí mismo, ha perdido en casa contra Avilesina, que estaba en una situación muy pareja a la del 6-25. En consecuencia, el Rosalía de Chiqui Barros, clasificado como cuarto para la fase de ascenso, donde competirá en el mismo grupo que el Aros de León, Segovia y el Básquet Coruña. En el otro grupo de la fase por el ascenso están el 6 de Nadal, el Fodeba Gijón y los 2 equipos de Santander. El primero de cada grupo va a disputar la fase ya definitiva por el ascenso a Liga Femenina 2, que en sitio por determinar, que espero que al menos este año no les manden a las islas de forma repentina como ocurrió. Yo he dejado de escuchar a Rubén. No sé si vosotros escucháis a Rubén bien. No lo escucho. Vale. Hace como 10 segundos. No, yo tampoco. Vale, se ha ¿Ya debido justo para de cortar. despedirte? Lo que está claro es que... Se cansó. No, bueno, lo que está claro es que continuando con el análisis que hemos dicho durante toda la temporada, el trabajo que ha hecho 625 ha sido espectacular. Yo creo que la semana que viene, la siguiente, haremos un pequeño homenaje a la liga y hablaremos con Chave Pequeño. Pero sí es cierto que para mí no solo es que sea una gran temporada, sino que sobre todo lo que se está forjando son los cimientos para dar pequeños pasos para intentar hacer algo más. ¿No? Ya lo decía yo hace 15 días, que yo creo que con esta estructura que se está creando, con este perfil de jugadoras, si se puede estar con ellas 3 o 4 años, con algún detallito económico que puedas recibir y demás, pues creo que el equipo podrá competir varios años en este nivel, que yo creo que el techo a día de hoy es este, y quede claro. Pero yo creo que hay que felicitar a la directiva sobre todo y en especial al míster, al cuerpo técnico, por la muy buena temporada que han hecho. No sé si ahora escuchamos a Rubén. Sí, ahora con el otro micrófono ya me escucháis. Vale, perfecto. Vale. Si quieres puntualizar algo más respecto a la temporada, pero yo creo que una temporada muy, muy buena ante una liga que en algunos sitios, para algunos equipos es amateur y para otros es casi semiprofesional con fichajes de jugadoras extranjeras. Bueno, ¿alguna cosita más o echamos el cierre ya, chicos? Si me permitís, un pequeño recuerdo a Moncho Monsalve, que ha fallecido esta semana. No es que en este programa, en este podcast tendamos a acordarnos de gente que fallece y demás. Y yo no es que tuviera Moncho Monsalve en una necroporra ni nada por el estilo. Pero cuando estuvo en Valladolid, es verdad que asistí a un par de charlas de él y siempre que él hablaba yo lo escuchaba porque pues es verdad que era del baloncesto, el otro baloncesto, pero tenía una verborrea muy buena y transmitía mucho, ¿no?
Entonces, un buen recuerdo de Moncho Monsalvo, que para mí es uno de los históricos del baloncesto español. Bueno, pues ahí queda el detalle de Borja, un histórico del baloncesto nacional y también castellano-leonés, porque recordamos que era nacido en Medina del Campo. Bueno, pues con esto ya vamos a despedir el Space de hoy, en el que hemos analizado la eliminatoria de Ponferrada contra... La tecnología a veces nos juega estas malas pasadas. Se nos ha caído el Space en X y simplemente ahora que hemos podido retomar la conexión, aprovechamos ya para echar el cierre a un espacio donde hemos analizado largo y tendido pues lo que está siendo la eliminatoria de Ponferrada contra Albacete y hemos pasado muy rápidamente por el resto de las series. De parte de Borja Barredo, de Ángel Álvarez y de Abelino García y de un servidor, Rubén Fernández, agradeceros un jueves más que hayáis estado acompañándonos y ojalá que la próxima semana estemos relatando lo que sería el pase de Ponferrada a la siguiente ronda, la ronda de cuartos de final. Es así, Borja, ¿no? Sí, correcto. Efectivamente, pediros disculpas porque a veces nos falla el Twitter y nos ha dejado ahí a todos en la estacada. Bueno, pues Borja, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Nada, gracias a vosotros y sobre todo muchas gracias a nuestros colaboradores, tanto a Ángel como a Abelino, que se han portado de maravilla y nos han aguantado las 2 horas. Efectivamente. Y un saludo también de parte de ellos a todos los que nos estéis escuchando y lo dicho, os esperamos el próximo jueves a las 10:30 para el nuevo Space de la Hora Deportiva. Muy buenas noches.